déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, aquí me encuentro. Ay, las fanfarras, las trompetas, las cornetas. Me encantan los vítores que me lanzan cada vez que saben que ya estoy aquí, que llegó la máxima y llegó su reina universal eterna, su tía Cuquita Pon, su bisabuelita, su tatarabuelita, su chosna, su lo que gusten. Aquí estamos porque pues nos toca hoy. Ay, va a haber mucho que soportar y mucho que soportarnos a quienes quedemos muy contentos porque pues seguramente va a salir una reina muy importante para los ecuatorianos camino a Tailandia en el Miss Universe. Bueno, pues voy a tener ahora chambelanes solamente ecuatorianos. Por acá ya está llegando uno que se encuentra instalado, ya está listo. Anderson Holder desde Málaga, España. Aquí está para el mundo. Hola, qué milagro, qué grandote estás, de hace tanto que no te veo. Pero si nos vimos hace 6 días, Cuquita, no seas exagerada. Ay, es que en 6 días todo cambia. Todo puede cambiar. Oye, ¿Cómo te va? Muy bien, Cookie. Las 3 de la mañana aquí para ver a mi reina ecuatoriana. Pero es que hay varias candidatas fuertes. Mira, está Nadia, muy poderosa. Está Dafne, que la apoyan bastantes. Y por ahí ya la chica Mariela o Mariel, algo así. Mariola. Es la chica de Mariola, la muñeca que camina por sí sola. Mariola está representando a Guayas. Entonces son las 3 que más suenan, aunque batacazos se dan y se dan bastante seguido. Oye, Cookie, ¿has visto que...? No, bueno, no he dicho buenas noches a tus joyas maravillosas. Saluden lo que ando buscando el certamen, ¿dónde lo van a transmitir? En TC Televisión, no. Pues vamos a ver. ¿Tiene canal CNB Ecuador? Canal en la tele, no, pero... En YouTube. En YouTube sí. Espérate, te voy a buscar. Acá para buscarlo, porque ya está a punto de empezar esto, ¿eh? Oye, Cookie, ¿has visto que Victoria está en Ecuador, en Galápagos, apadrinada una Sí, tortuga? sí, claro que sí, por supuesto que sí. Muy bonito lo que está haciendo Victoria por allí. Pues mira que todo el mundo luego, la reina anda pues haciendo lo que hace la Miss Universo, pero de pronto la fanaticada, si no hace lo que te imaginas que quieres que haga, está haciéndolo mal. Si no va donde tú quieres que vaya, está muy mal. Si no se toma en Ecuador fotografías con rinocerontes africanos, está mal. O sea, cosas que nadie se explica, tiene que estar con diplomáticos, tiene que estar pues viendo a casas hogares, tiene que estar en algún lugar donde se atiende gente con lepra. O sea, la gente tiene su expectativa. Y si la reina no se le imagina nada ahí, entonces está muy mal, porque nada más está coronando. Pero me gusta, pues es la opinología que a todo mundo le toca que soportar y que soportados. Así es que, pues bueno, así está todo esto. Mira, aquí han subido la preliminar, estoy viendo en directo, pero pues no hay, estoy viendo si ahorita aquí por acá van a aventarse algún en vivo, no está tan programado, pero voy a abrir otra pestaña para tener otra posibilidad en YouTube, porque pues puede ser que algún otro canal tenga la transmisión de mejor manera. Ya ahorita, chicos, me acerco a ustedes, estoy en la búsqueda. Estoy buscando, ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama? Me está diciendo mi esposo, Marco Antonio. YouTube. TC Televisión. En TC Televisión, muchas gracias en mi vida. Así TC Televisión. Sí. Eso es lo que te decía, Cookie. TC Televisión. Pues mira, necesitaba confirmación. A ver, entonces, ahí va. Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, lo que tú decías, esto es de una televisión pública. Cuidado, va a haber problemas con el... Veamos. Fíjate que me llamó la atención que en Miss Universe Guatemala, pues estuvimos transmitiendo desde TV Azteca Guate y resulta que, pues no ha habido problema hasta el momento. Entonces, TC Televisión, vamos a ver. Sí, y está el directo allí, es lo primero que te sale. El noticiero primera emisión, me dice el noticiero primera edición, yo no necesito eso. No, a ver. El noticiero no. Déjame ver dónde podrá estar. Rumbo al universo, y mira, me aparece aquí TC Televisión,
Sí, Me aparecen déjame ver si por ahí encuentro la opción del certamen, porque me aparece toda la programación, por cierto, muy interesante, pero en este momento a no mí te no me sirve. interesa, ¿no? Otro día No, sí te puede interesar, ahora mismo no. Sí aparece, mira, si quieres ver. a ver, así es que a Marco Antonio le aparece bien. Título. Y a mí me aparece, a ver, gala final de Miss Universo Ecuador, Sí. en vivo desde Guayaquil. Bueno, entonces tal vez la tengo que buscar ya en TC Televisión y de ahí me meto a la gala final, porque así nada más de que le ponga no aparece. O sea, tú pones TC Televisión, te sale el logo de la página que es azul, te sale TC y es en inicio, es el primer vídeo, te sale Gala Final Miss Ya, Ecuador, ándale, directo. ya apareció. Es que me ofrecía 2 canales. Gracias, mi vida. Ya sabes que a mí las cosas fáciles no se me dan. Por eso soy universal y eterna, porque yo lucho mucho, porque las cosas me salgan. Lucho más que King Lucho, por ejemplo. Ay, que también lo va a estar transmitiendo. Y vayan, anden de allá para acá, hagan todo. Somos la misma fanaticada, compartimos todos los creadores de contenido y todos somos lo mismo y todos somos muy amiguis y todo está muy bien. Así que no se compliquen la vida, que la vida ya por sí misma es complicada, chicos. Así es que no les recomiendo más complicaciones. Lo platicaba con Lucho hace rato. Ay, a ver, déjame ver. Acá estoy. Sí, lo platicábamos hace rato. Me dice, Cookie, oriéntame, porque voy a hacer el en vivo y tú eres la reina de los en vivo. Y le digo, no. Y entonces estaba diciéndole, fíjate que curiosamente luego se acercan joyas de la corona y se hacen así como misteriosas. Andaba por allá en otros lados y ya regresé. Pues digan dónde andan, hombre. Total, ni que yo no supiera. Que todo mundo nos encanta andar en todos lados. Así era Cookies antes de tener su canal. Y andaba por todos los canales. Y también hasta los de Venecia. Ahí andaba. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van las huelgas? ¿Cómo va? Pues yo muy bien, Cookie, ya he empezado mis vacaciones hoy, hasta el día 10 de agosto. No De hoy trabajo. al 10 de agosto estamos hablando de 15 días. Sí, sí, ya era hora, ya necesitaba más vacaciones. Ya necesitabas vacaciones, sí, así es. Pues bueno, a ver, entonces todavía no empieza la transmisión. Como quiera, voy a poner, voy a poner aquí. Oye, Cookie, ¿quién va a estar de infiltrado en la gala? Ahí Bueno, va a en... estar Jorge Vega, pero pues mira, el problema es que difícilmente va a tener señal de internet porque se satura. Todo el Sí. mundo quiere tener internet ahí, entonces de pronto los servidores no son tan eficientes. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo ideal es que sí, que tuviera la posibilidad de, a ver, vamos a ver, quiero checar aquí. Aquí está no, es que esto es lo que estaba antes, a ver, déjenme ver, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está? Le tenía que aplanar. No, esta es la preliminar, permítanme. ¿Dónde quedó lo que ya había localizado? Pues no está. Así es de que vamos a buscarlo otra vez. Ahorita lo leo, chicos. Vamos a ver. Así. Ya me sé el caminito, ya me lo sé. Aquí está, miren, aquí está. Ujú, es justamente este. Ah, pues ya hay unas tomas, ya como que ya algo empezó, ¿eh? Alguito empezó la transmisión, por lo pronto ya está. Déjenme ver, chicos. No sé si ya la están viendo ahí. Sí, mira, ya están las chicas de cada uno de los departamentos. Ahí vamos a ver. ¿En dónde, Cookie? ¿En TC? No. Siéntese, mira, voy aquí a dejar de compartir esto. Sí, ahí están Ya, saliendo las chicas. ¿ya lo viste? Sí. A ver, no, esta es otra cosa. Permíteme, acá está, compartir pantalla. Así, vamos a compartir la transmisión correctamente. Ya están, como que hicieron la entrada las chicas, como que la están haciendo desde grabadas. Entonces ahí va, miren, ahí está. Ah, hay otro canal para que no tengas problemas, se llama Finder Visión y la estás transmitiendo en directo también y sale la misma toma que TC Televisión. Finder Visión. Se Te digo llama para como Finder Visión. Finder Visión, todo junto. El logo es morado, redondo. A ver, porque no me está queriendo dar. Se llama Tinder. A ver, vamos a ver. Finder con F. Con F, Finder, porque el otro pues es para ligues. A ver, déjame ver.
Sí, ya se están Va. presentando, Cookie. Sí, así es. Fíjate que ya lo he localizado un par de veces, pero, pues no, a ver, déjame ver. Ya lo he localizado un par de veces y luego se cambia, se abre otra cosa, vamos a ver. Ah, sí, ya lo vi, Findervisión, aquí están las chicas. Vamos a abrirlo. Aquí está. Ahora mismo está por Guayaquil. Sí, así es, ya lo vieron ustedes, ya lo están viendo. Aquí No está. sale en la pantalla, no. En tu Vamos a pantalla no ver. sale. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí ya. Vamos a ponerlo. Qué curioso. Ya van varias veces, ya debería de estar, pero no está. Entonces, creo que aquí ya lo van a poder ver. Ahora, Ya ahora. aquí, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces lo vamos a poner aquí y ya está. Ya lo podemos ver. Míralo, aquí está. Gracias, mi vida. Aquí está ya lo estamos viendo, ya están las chicas. Déjame checar que vayamos en el mismo, que no vaya atrasada cookies o algo, creo que no. Creo que vamos perfectamente a tiempo. Están aquí en este hemiciclo. Aquí está con sucumbíos. Vamos bien, ¿verdad? Yo creo que vas un poco retrasada, Cookie. Lo que quería checar, precisamente quería checar esto. Ahora. Ya estamos bien, ¿verdad? Sí. Ya está. Aquí hay musical, quiero suponer. Aquí está, hay un audio que, fíjate, lo tengo activado y sin embargo no se escucha. A lo mejor están teniendo problemas de conexión. Ahí está ya un poquito. Pues por la música vamos a quitarle esto. Vamos a ver aquí a unos bailarines. Y ahora vamos a darle la bienvenida por acá a Edison. Edison, bienvenido desde Hola, Ecuador. Lupita, buenas noches. Hola, Andrés. Hola, Edison, ¿qué tal? Nervioso estás. Estoy con los nervios así de punta. De punta, qué barbaridad, ya me imagino. Sí, fíjense que hoy me preparé con una muy buena botellita de vino rosado, miren, Ay, qué qué hermoso. rico. Tiene su alebrije, tiene todo, es una gran vitivinícola de acá de México, se llama Cuatro Soles. A mí me Qué rico el encanta. vino rosado, qué rico, me Está encanta. hermoso y además tiene aquí esta marca ya la conozco, me gusta, y trae aquí su alebrije y todo de nuestra cultura mexicana maravillosa. Así que a la salud de la mejor Miss Universe Ecuador que vayan a encontrar hoy. Aquí estaremos brindando a gusto, muy bien, muy contenta. Nada más esta botella, porque no quiero andar haciendo nudismos. Oye, ¿cómo te la vas a beber? ¿Fresquita está? ¿Está ya Ya fresquita? está refrigerada, desde hace varios días. Lo que pasa es que le iba a tomar desde la preliminar y se me olvidó. Y ahora sí me acordé, dije, ay, saca la botella de ahí. Si no, se va a hacer más añeja. Pero a ver, vamos a ver. Mira lo que Vamos tengo yo, Cuquita. a ver, vamos. Sigue Mira. música. Mira A lo que ver. me voy a beber por cuando gane Dafne. Me voy a beber un Jack Daniels Coca-Cola. Ay, pero qué rico, qué a gusto. No, tú vas a aventar esta pirotecnia de lo alegre Sí, que vas a estar. tengo 4 listas ahí. Pues se va a revelar y develar esta noche esa gran incógnita. Primero, Nadia tiene el favoritismo. Después está Dafne, que se le acerca mucho a los talones. Y luego, por otro lado, resulta que la chica de Guayas también está teniendo a mucha gente que la está apoyando. Así es de que vamos a ver. Acá nos dice Fran González, ¿no te gusta Nadia, Andrés? Me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo. Pero Jimmy Villao gana, o dice acá, nadie gana hoy. Tengo mi preferida, claro. Mira, acá dice, es en TC Televisión. Bueno, pues la estamos viendo por acá. Supongo que la señal es la misma. Bueno, salud, ecuatorianos. Salud, chicos. Salud, La salud. falla del audio, comentan por acá. Ahorita no tenemos el audio porque hay música, chicos, no saben. Escucha 2, 3 notas de una canción con derecho de autor, inmediatamente nos dicen que no. Dicen que esta está atrasada. Que está atrasada esta. Vamos a está ver. bien. Está bien, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Te digo que hay un gustito que hemos compartido varias creadoras de contenido y dicen, fíjate que me comentan que les gusta ponernos nerviosos, como que volvernos locos, de que no, y adelántate ya. La gente se divierte, la gente A ver, Cookie, va retrasado 3 segundos, calcula. Sí, porque ahora un está poquitín saliendo nada el más. conductor. Sí, Ahora mismo está saliendo el conductor. Sí, bueno, pues vamos a adelantarlo otra vez. Yo sigo viendo a Mara baile y baile.
Bueno, pues ahí ahora te va a salir el conductor hablando. Bueno, a ver, voy a actualizar la página. Vamos a hacerlo. Y está actualizada, fíjate. Está actualizada porque estoy viéndolo a través de TC Digital. Tal vez me debería de cambiar al otro canal. Tú estás en Finder Visión ahora. Estoy en Finder Visión. Entonces me tengo que ir a la otra, ¿verdad? Mira, ahí está Daphne. ATC. Me debo de ir a la otra. Sí, está atrasado. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Es que esta no me la está permitiendo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí, porque mira, Edison, ¿quién es el conductor? Qué guapo ese chico. Van a haber dos conductores, Danilo Carrera y Eduardo Andrade. ¿Ahora en vivo? ¿Será o no? El que está ahorita es Eduardo Carrera. El Danilo es el otro, ¿no? El que estuvo el año pasado. Deja de compartir la pantalla anterior, por favor. La dejo de compartir. Acá. Vamos a quitar voy a quitar esta transmisión para poner la otra. No puedo tener dos al mismo tiempo. Entonces vamos a ponerla, chicos, ya vamos. Bueno, entonces acá vamos a poner aquí. Ahí voy. Es esta. Y ya la tenemos. Oye, qué guapo el Danilo Carrera. Sí. Y acá está. Gracias. Ahora, esa es. Ya está. Mira, ahí está Danilo. Danilo siempre ha sido muy guapo. ¿Pero quién es este chico? Ecuatoriano, ¿no? Claro. Sí, claro, es ecuatoriano. Ha triunfado mucho en la televisión en Miami. En Telemundo. En Telemundo. Es que empezó en El Gordo y la Flaca. Mateo Estrella, él es nuestro ministro de Turismo aquí en el Ecuador, que está haciendo un trabajo espectacular. Más espectacular, su hermosísima mujer, ella, Isabel Ontaneda, ya fue también Miss Universo Ecuador 2002, así que fuerte la... Oye, que te presenten y luego digan que tu mujer está bellísima, como que no viene al caso. Qué invitados de lujo que nos acompañan a celebrar la máxima. Más que lo diga Danilo Carrera, pues me la quiere quitar. Déjame decirte que tengo el honor de presentar. Oye, pero es un halago que digan que tu mujer es preciosa y guapa, ¿no? Porque Pero no Danilo Carrera, que lo diga el vecino. Ay, no, el vecino no. ¿Qué tal que llegue por la ventana? Oye, porque si lo dice un feo es acoso, si lo dice un guapo es piropo. Qué cuidado. Prefiero que un feo parezca acoso que un guapo se la puedo llevar. Mira qué linda Victoria. Bellísima. Y le faltan como 50 coronaciones. Estamos felices, la verdad. No va a ir a todas. Universo esté acompañándonos en este su país número 22 de la gira Universo. Ahí estaba haciéndose fotos con una tortuga en Galápagos. Le dice que quiere vivir ahí. Sí, me encantaron esas fotografías. Ya por fin la página de Miss Universo está subiendo todas las actividades de todas tus reinas. Adoptó una tortuga, así que fuerte el aplauso para nuestra Miss Universo, por favor, la llamó Hope. Apadrinó una tortuga. Gracias, muchas gracias a Victoria. Pero es protocolo, porque ni modo que le mande para que la alimenten todos los días. Nuestra ciudad, Guayaquil, es el lugar más fantástico que tenemos para en esta noche poder llevar a cabo esta ceremonia. Esta es una ciudad anfitriona, nuestra ciudad puerto, Guayaquil, la puerta de entrada al Ecuador. Edison, ¿de dónde eres? Bueno, ¿Aquí también? No, ¿de dónde eres tú? Manavita. ¿Cómo? ¿De dónde eres tú? ¿De Manaví o de Guayaquil? No, de Guayaquil. De Guayaquil. Quiero agradecer también a Giga5 por permitirnos estar conectados. Pero sí tengo familia en que Maná. lo mueve todo. De Manda. O sea, tú eres guayaquileño y madera de Invitar a Guerrero. nuestras candidatas al Guayaquileño escenario. Madera de Así es, Hay que hacer las premiaciones Ayer especiales celebré los antes 490 de que este años grupo de se nacido. reduzca a 10 semifinalistas. Nosotros vamos a hacernos a un lado. Dice Danilo, creo que es de Guayaquil, dice Fran Así es, un fuerte González. aplauso para recibir Yo a cada también. una de nuestras candidatas. Rebeca Venegas, David Podcast, dice, esto fue yesterday. O sea, que esto que estamos viendo fue ayer. Sí. Estamos... Bellísimas en los trajes de Salma. Chicos, hablen bien apegado al micrófono, por Que favor. voten al sonidista. Nuestras Sí. 18 candidatas Sí, está el sonido de los micrófonos muy bajo. Universo Ecuador. Esta vez vamos a hacer las premiaciones al inicio del primer bloque, ya que es importante que la gente conozca. Oye, que sale en primeros guapa minutos Galápagos. vamos a recortar No la había este visto tan grupo guapa. Galápagos es muy guapa. finalistas. Esas serán las 10 semifinalistas que seguirán. Están todas yendo guapísimas hoy hacia día. esa Súper gran bien arregladas. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las barras? Ahí las tenemos. ¿Cuál de ellas se puede Guayas. convertir en nuestra Miss Universo Ecuador Y Chincha. 2025?
Qué energía la que se vive, pero llegó el momento. Bonito el escenario, de dar la pequeño, primera pero banda. funcional. Es importante que todos sepan que estos reconocimientos son por parte de nuestros sponsors y no Bien, tienen bien. alguna Fue en donde el se realizó la resultado de preliminar el año nuestros pasado. miembros del jurado. Ahora sí, estamos listos. Se agradece el esfuerzo porque Muy miren bien. que fácil no es. Empezamos con la señorita Amistad. Llamamos. Cuidado a con Jack guayas. Memphis. Ajá, nuestro psicoterapeuta Cuidadito. transpersonal que viene acompañando. Y esta es una de las de los reconocimientos más lindos, es elegido por parte de ellas. Ellas hacen esa votación luego de tantas semanas de convivencia. Y el acompañamiento también de Jax. Así que esta banda es verdaderamente especial. Y quien lleva el honor de convertirse es Región Costa. un fuerte aplauso para Región Costa. Le falta a Danilo echarle emoción. Ariana Taranto recibe la banda de parte de Jack Delphi. Felicidades a la señorita Amistad, elegida Señorita por Amistad. todas sus compañeras. La más Muchísimas gracias, amistosa. Jack, por acompañarnos. Oye, pero las señoritas amistades nunca quedan de nada Gracias, luego, ¿no? Jax. Ahora invitamos a colocar. Se la quedan, banda pero de con la corona del homenaje corazón de todas. a la Qué linda. doctora Muy Gabriela linda. Rodríguez, gerente general de la Clínica de Especialidades Estéticas Renaissance. Y la ganadora es. Bien, viene la doctora Gabriela y estamos listos. Y la ganadora de Miss Renaissance es. Nadia Nadia Mejía, Mejía. Comunidad USA. Buenas, ya se lleva una. Felicidades, Nadia. A ver cómo está Nadia. Con el cabello lacio. No, sí trae ondas, sí trae. Recordemos que ¿Sí trae? esta es la Ah, única sí. vez que vamos a ver a las 18. Miren, me encontré que tiene corcho y no tengo destapacorcho y me lo va a encorchar mi esposo. Creo que no, que no hay con un Doctora, poquito. gracias por acompañarnos. Yo creo que sí tenía, yo me acuerdo que Y tenía, esta pero oportunidad, elegida por nuestros auspiciantes, es sí, mira. La siguiente banda premia al mejor proyecto social. A ver, Podemos llamar a Edison Guerrero, coach y preparador de la organización que hace un trabajo espectacular aquí en CNB Ecuador. bellísima Nadia, sí, Luis, ¿verdad? Se vio muy bella. Proyecto. Muy Edu, hermosa. y cuéntame, el tú sabes. mejor proyecto. Mejor proyecto social es Comunidad USA, Nadia Mira. Mejía. otro, vamos a poderla ver otra vez. Segunda banda en reconocimiento. Sí, se ve divina, me encanta, guapísima, bien peinada, bella, segura. Le estuvo dando mucho vuelo a su proyecto social, Listos entonces para aquí está. continuar. Muchísimas gracias, Edison. Qué bien. Ahora llamamos para colocar la banda a Mi Cielo. El agua, Ángel Espinosa, representante Esa banda es de importante, Arte no sé Ecuador. las Mi Cielo ganan. patrocinador pesado. Ella va a colocar esta banda. Recuerden que en esta banda formó también. Qué guapa parte la mulata que está ahí, qué bárbara. Y los directivos de AGE Ecuador. Y la ganadora es Dafne. Comunidad USA, Mira. Nadia Mejía. Pues ya que la coronen de una vez, También es hermosa Guau, reina guau, de guau. Guayaquil, que está con nosotros. lleva 3 de 4 premios. Para nosotros. Y la de Banda Cielo, que es pesada esa banda, Edison, ¿no? Esa Pues ya. banda, llevan la que queda 1 o 2. Bueno, está al revés. Está mal puesta. Ahí estamos en vivo. Aquí Ya todas me hablaron ahorita para pedirme mi abanico de tramoya. Ya me hablaron. De todas las candidatas. Es que ya sabemos que Nadia va a estar coronada, ya sabemos. La foto. Pero es una gran reina, ¿eh? Nos Sí. gustan varias, pero es una gran reina. Ella está incluida. La sonrisa de Nadia, feliz de recibir su tercera banda. Tercera banda. Además va a ser un Porque perfil muy recordar distinto al de también Mara. que es Muy diferente. importantísimo el cabello. Sí. ¿Sí? Y aquí vamos a premiar el mejor cabello. Mira, acá dicen, Moncayo, mi reina. de Carolina y luego Guerrero. acá Misael Cabrera Roa. Qué Miss tan plana y sin impacto es la victoria. Pero es de un país sin chiste. Eso le explica todo. Seinis Palacios, la mejor del mundo. ¿De dónde será este comentario? Y la Pero ¿por qué ganadora Dinamarca es un país sin chiste? ¿Has del estado, mejor Misael cabello Cabrera, has estado en Dinamarca? 2025 es No, pero se me hace que está en Nicaragua. La señorita Entonces ya con eso. Guayaquil. Guayaquil. Cristiana Márquez Das Neves. ¿Qué ha ganado ella?
Ella Cabello es señorita bonito. Guayaquil, Sí. el mejor cabello. Mira, Se muy viste de linda. banda y posa Y también muy para la lindo foto. rostro y todo. Sí, muy Si esta bonita. chica no gana, que es probable que no gane, quién sabe, debe de reintentarlo, Ahora es muy toca, bella. Eduardo, la mejor sonrisa. Es escogida por el doctor Daniel Viteri, que pasa también al escenario para entregar la banda a mejor sonrisa. Él es odontólogo. No me la vayan a entregar a mí porque estoy muy lejos, ¿eh? Esa Desde ahorita les sonrisa, digo. porque todas tienen una Ilusa. sonrisa hermosa, pero la sonrisa Déjame, esta así noche estoy, ha sido empoderada. elegida como la más bonita Inventada. de Ecuador. Inventada. Es Dafne Currat Luna. Dame la mejor Señorita sonrisa. Tungurahua. Muy bien. Es la mejor sonrisa. Felicidades, y verdad que sí, una sonrisa muy bonita, Hermosa. Dafne. Gracias, Dafne. Hermosa. Ella luce muy bien con ondas. Que le hagan más ondas. Que le hagan Ahora más tenemos onda. premios, Es verdad, sí. te lo iba a decir Sí. ahora. Premios. Se le ve como caída esta Es momento parte de llamar al despeinada. doctor Josué Morán. Él es médico estético y va a colocar la banda a la silueta Mediesetic. La ganadora De la silueta Media Esbeltic es Nadia Mejía, Comunidad Mira tú. USA. ¡Qué barbaridad! También por el doctor Josué Morán, la silueta Media Esbeltic. Ya le duelen los hombros con tanta banda. Bueno, seguimos avanzando. Ahí está. Nadia. Pues cuando los patrocinadores quieren a una, por ahí se va a ir la cosa. Es que este año es de Todavía ella, definitivamente. menciones por parte, más reconocimientos por parte de nuestros auspiciantes y llegó el momento de premiar a la mejor piel. La mejor piel es premiada. Y mira, como dice Jimmy Villao, ya lo dijiste, Edison, nadie se corona hoy. Y la mejor piel. César Urbina me gusta más Dafne que Nadia. Giselle, que va a premiar a la mejor piel. Y las demás La aplaudiendo ganadora sin ganas y se ríe el Viluzardo. ¿Cómo ves, Elvis? Señorita Guayas. Guayas, cuidado con Guayas. Felicidades. ¿Y qué ganado esta? Guayas, la mejor piel de este La mejor mundo piel. Ecuador. Del muslo, porque van a peinar, a decir de otra parte. Ella es hermosa también. Es muy linda. Increíble reconocimiento. Hermosa. Muy guapa. Todas, Esta es todas. Mariola, ¿verdad? Sí. Mariola. Candidatas. Juan Andrés dice, haber entregado estos premios no desanimará y le bajará la energía a las otras. Qué triste, pues puede ser. O a lo mejor les hace que saquen lo mejor de ellas. Este premio. César Urbina, me parece una ridiculez tanta banda que de una vez le digan ya la nueva Miss Universe Ecuador es nadie y ya. Vamos. ¿Sabes quién ganó, Edu? Así Y nos es, vamos a dormir. Comunidad Ya. USA, Nadia Mejía. A través de una votación del público en las plataformas de la marca, queremos llamar a Joan Sou. director No creo de que mañana comentemos, ay, se llevó todas las bandas y no la corona, no 3 creo. años en el mercado ecuatoriano y 3 a nivel mundial. Posicionando Bueno, así le pasó a Marianne Habash. uno de smartphones en el país. ¿A quién le pasó así? A Marianne Habash allá en Filipinas. Ah. Gracias. Es verdad. Ya, Ya, con ya, el no, selfie, claro. todo. Todas ganó. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta una banda varonil se ganó, fíjate. Tenía que ser Todas las tomado, ganó. tenía que ser tomado. Gracias. Nos queda la última banda de la noche. Esta es Belleza Beauty. Una Belleza. banda que otorga el doctor Franklin Saltos. Quédate Él es ahí, un médico Nadia. estético, Sí, ya no, y va que a no se pasar al mueva. escenario para acompañarnos y hacer entrega de la misma. La ganadora de su banda es Señorita Azuay. Azuay. Lisbeth Naranjo, Que por ahí he Goya. escuchado comentarios que dicen que ya todo está muy arreglado para que gane Azuay, pero yo no le escucho que suene tanto. Felicidades. Así dice. Wow, Sí. bueno, Esto está arreglado para que gane Azuay. Dije, ay, pero ¿de dónde? Hermosas chicas, todas ustedes. Digo que si gana, pues cada quien. Felicidades. Antes de que conozcamos a las 10 semifinalistas, queremos compartir con todos ustedes, con el público, un video que preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes. Adelante. Las candidatas a CNB Ecuador 2025 iniciaron la concentración nacional el 6 de julio en el Hotel Oro Verde de Guayaquil, donde fueron recibidas por la reina de la ciudad, Jennifer Tutibén. Tuvieron una charla de inducción con la organización y recibieron obsequios de Renaissance y la doctora Gabriela Rodríguez.
Tuvieron sus primeras grabaciones y sesión de fotos oficiales con Franklin Saltos y el equipo de Miss Universe Cosmetics. Bajo la dirección de Oye, Byron Cookie, ya Villamar ahí están y diciendo en los Margot comentarios el mismo que lucieron comentaba que diseños de Shirin Palacio era la realizados mejor del y mundo, accesorios que de Dinamarca es un Disney. país muy gris y Como sus reinas parte de su también. preparación, Sí, Bueno, ahorita lo iba a talleres de comentar desarrollo ahorita, personal, pero dije, a ver, con vamos a ver Jack qué Benny, tanto nos están media platicando acá de training las con Lucy luces. Pazmiño y la nueva Sí. agencia, workshop de ¿Sabes? inglés Pues qué con manía David tiene la gente de Cameron, romantizar algo academia de y inglés destruir otra oficial cosa del sin certamen, conocerlo, ¿no? y una charla Pero no, más bien es un berrinche, ni soberana siquiera es por para conocimiento, ni por prosperar. razón, es un berrinche y es su manera que cree que deja muy bien parada a su reina cuando lo único que origina es que le eche la gente más tierra. Medios de Claro. comunicación, invitados especiales y patrocinadores. Noche donde recibieron sus bandas que las Ya luego ves los oficializaron perfiles de los chicos y representantes de sus fotografías y te das cuenta que ciudades, son regiones muy jóvenes y comunidades. y por lo tanto pues También recorrieron íconos con la cabeza en la turísticos nube como todavía. Malecón 2000, La Perla, La Aerovía, Pues mira que han el tenido una Puerto concentración Plata. interesante, Formaron las ha parte estado del moviendo pregón Thaís cívico por los bastante. 490 La experiencia creo que está años de resultando muy fundación de la positiva. ciudad. Viajaron a la Escuela Superior Naval en Salinas, compartieron con los guardiamarinas, conocieron Este año valores hubieron más como actividades por las disciplina y fiestas liderazgo. acá de la ciudad también. Compartieron diferentes Sí. actividades con ellos. Realizaron deportes acuáticos. y Están cumpliendo, cerraron su ¿qué? estadía con una 490 sesión años de o fotos cuánto. en la playa. La 490. agenda continuó en la Atenas del Casi Ecuador, me llegan a Cuenca, mi casa. junto al grupo Acción Previa. A su llegada visitaron la prefectura Dani de la 1021 dice, Azuay, me gusta la donde chica que no tiene compartieron con el cabello, señor prefecto ya soy Juan mayor. Cristóbal Ah, y se refiere a la Rivera. otra, a la que está Posteriormente concursando. cumplieron varias Muy linda, actividades también, previo a la gala también. preliminar Misael desarrollada Cabrera en el dice, ni las Centro mexicanas le Deportivo llegan a mi Bemol reina. del Río, Te donde digo que es puro tuvieron berrinche. presentaciones La de silicón de Carmen Fernanda si no apaga de ni baños pasa. y de No, baile. se me hace que lleva 4 botellas Las de tequila en candidatas honor a lucieron México, diseños que de ya Navidad anda del borrachito y Benito perdido. Irola, marca oficial del certamen. Agradecemos al Hotel Dorado en Cuenca por su cálida acogida en sus cómodas instalaciones por segundo año consecutivo. Esta noche, una de ellas será la Miss Universo Ecuador 2025 y nos representará en Tailandia. Ni el con Mara se 29 atrevieron de a tanto. ¿Será a las bandas que le dieron? ¿O qué será? Sí. Rican Scorpio dice, alguien que mande a dormir a Misael ya. ¡No! Muy bien. Que siga haciendo el Ahora sí bufón del en estamos de vivo. regreso y estamos Qué listos para pesgo, los Misael, primeros ayuda. resultados. Queremos recordar que para llegar a estos 10 nombres fueron las chicas evaluadas cada una. Alex, El gracias primer mi vida. día, Me pasa la botella que está disciplina por ahí, y la puse y las compromiso puse con su acá. participación. Ahorita me paro yo por ellas, más no voy a parar. Importante. Mira que la Y qué por brazos tan supuesto, largos. la preliminar Gracias, realizada amor. hace una semana en la ciudad hermosísima. Sí, mi vida de hermosa. Puebla, Muchas gracias, mi dio amor. los 10 puntajes más altos. Y gracias a eso, pues vamos a llegar a esta decisión. Eso sí, fue muy difícil. Hemos tenido un gran grupo, ha sido un gran año. Las chicas se han preparado muchísimo, le han echado muchísimas Miren ganas. qué delicia. ¿Cuáles son? Salud, Cookie, las salud. 10? Salud. ¡Salud, Misael! ¡Salud, Edison! Felicidades, un fuerte aplauso para Y cada que viva una de estas Dinamarca. chicas, en verdad, luego de Que meses viva. ¡Que viva Viva Dinamarca! Departamento de Nicaragua. preparación, este aplauso es todo para ustedes. Edison, no estás bebiendo Gracias, nada, no estás gracias. tomando nada. Tómate una... Las vamos a Un nombrar aguardientito. sin ningún Sí, orden ahorita en tengo una particular. botellita ahí que la estoy mirando desde acá. Así que, pues, Bueno, llegó el momento. Ya van a eliminar. Las barras. ¿Quiénes serán nuestras 10 finalistas? Inmediatamente. Este camino rumbo a Miss Universe Ecuador Ah, qué rápido. 2025. No hay cantantes de medio. Estamos listos de conocerlos. La Ahora gente sí. tiene sus favoritas. Ay, qué nervios, Danilo. Las 10. Pero llegó el momento. Mucha suerte. Oye, Guaya éxito es para cada altísima, una de ustedes, Guaya. chicas. La más Sí. alta es Santo Domingo. Sí, Santo. sí, pero bueno, no. La primera. La primera. Vamos. Semifinalista es Comunidad USA. señorita Guayaquil. Muy bien. Ay, muy bien. Muy merecido. Felicitaciones. Mira, yo voy a señorita darle un Guayaquil. chupito cada vez que esté de acuerdo Ya con la tenemos a nuestra finalista. primera Muy bien, semifinalista. yo también. A ver si llegamos al top 10. Semifinalista Es señorita Ay, Guayas. está muy rico. Azuay. Te Muy bien. digo, Azuay. Muy bien, muy Vamos, bien. seguimos avanzando. Nos quedan todavía 8. 8. Muy guapa también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Siguiente es señorita Imbabura. A ver, no la recuerdo a ella. Sí.
Se une a ellas. No, la no me cuarta encanta. semifinalista, A mí tampoco me encanta, pero venga, vamos a beber. la señorita Región Central. Región Central. Felicidades, señorita Región Central. A ver el close-up, ya que se ubique en su lugar. Y ahora nos acercamos No, a la tampoco me mitad encanta, de pero este bueno, camino. ahí está. Es la pelirroja de la edición. Es la pelirroja, ¿verdad? La pelirroja. Bien. Sigue con nosotros. Es Comunidad USA. Claro, Muy pensé bien. que le iban a nombrar al último, así, adrede. Y doble, chupa doble, Cookie. Entrale doble. Bastante. Mira que, no, sí, tiene cara de reina ganadora. Bien lo dijiste, Eduardo. Llegamos a la mitad de este camino, de esta semifinal, esta preselección. Faltan otras 5. Oye, esto ahora es al la aire que sigue libre, en Edison. competencia No es un sitio es cerrado, porque hay la mucho abierto, ¿no? señorita- Es lo que le comentaba a la Cookie, Guayas. donde fue la final del año pasado. Felicidades, señorita Guayas. Pero Escuchamos ahí está a Guayas Guayas. también, Es un lugar abierto, ¿verdad? A ella. Entre medio abierto y medio cerrado, sí. Pero sí entra aire porque se les mueve mucho el cabello. Y, Con la y si es siguiente que están al pie del río Guayas. semifinalista. Ah, mira. Ella es Región Sierra. Región Sierra. Ah, entró la de cabello cortito. Qué bueno, quería que entrara, mírala, muy bien. Todavía se lo despuntaron hoy en la mañana. ¿Verdad? 3 lugares más. Tres Wow. están muy peleados esos 3 espacios. Faltan 3. A continuación, la siguiente semifinalista ¿Es? es señorita Tungurahua. Ah, claro. Claro. Tungurahua. Lo más cardíaco sería verlas a ellas dos tomadas de mano. Camino. Continuamos. Y la penúltima. Oye, me falta la pequeñita, la más pequeñita de todos. La Pichincha creo que es, ¿no? Ella es. ¿Qué dicen las barras? ¿Qué dicen las barras? ¿Quién se une? Santo Fíjate que Domingo. esta noche me gusta más Nadia, ¿eh? Esta noche me está gustando más Nadia. Pichincha. Muy bien. Pichín, otro, salud. Salud, salud. Muy linda esa chica. Pasa que es Sí, jovencita, ¿no? es muy linda, muy linda. Ay, te toca la parte Jovencita. difícil. Ecuador, La parte me han difícil, dejado a mí. Danilo. ¿Hay La Tocuyo? tarea difícil. Nos queda un solo Creo que lugar no. en esta semifinal. Ajá. Hay que reconocer que todas las Guayas chicas han entró hecho un trabajo ya. espectacular. Que todas son- Guayas ya entró. pero solamente Por eso Falta no, el no oro. veo. semifinalistas. El oro, Melanie Montanesa Llegó falta, el ¿no? momento. Oh, sí. La chica Ajá, también, el oro. que se Si no pasa ella, sería el Tocuyo. Sí, a porque, semifinal. porque estaba en los tops de la gente por señorita. guapa. Lo que pasa es que es muy pequeñita de tamaño, ¿no? El oro te lo pido. ¡Ay! Felicidades, Santo Domingo de las Áchilas. Y aquí Ay, tenemos Santo Domingo. Bueno, la cambiaron por el oro. finalistas. No lo puedo creer. Señorita Guayaquil. Señorita Suay. Señorita Imbabura. Señorita Región Central. Señorita Comunidad de USA. Chimborazo no ha Señorita entrado Guaya. tampoco. Señorita Región Sierra. Chicos, entonces le damos la banda de Tocuyo a la del Al oro. oro, Pichincha. sí. Y yo creo que Por sí. unanimidad, Tocuyo es el oro. Son 10 finalistas. Porque era Fuerte los aplausos guapísima, para me nuestras encanta. 10 semifinalistas. Supermente. Ellas siguen en competencia. Una que debe de regresar también es Galápagos, que no entró. Del público van a Sí, ir a puede camerinos. Pero al volver, Eduardo. Galápagos al también me volver, gusta. Viene el Wow. desfile en traje de baño. El desfile en traje de baño en medio del momento. Yo creo que entonces, a ver, Así que nos vamos. las 10 van a estar en traje de baño y traje de gala, las 10. Y enseguida volvemos en vivo desde Guayaquil, mi ciudad hermosa a nivel mundial, Miss Universo Ecuador 2025. Y bueno, pues regresamos ahorita después del corte. Como decía mi Vero Castro, vuelvo después del corte a estar cerca de ti. ¡Ay, qué maravilla! Pues qué a gusto Regreso que estamos. breve. Me voy a preparar un whiskacho. ¡Ay, ya sé, ya la También, cosa! ¿no? Yo no sé cómo vamos a terminar esta transmisión. Sí. Que miren, ya ahorita llevo la botella en un cuarto. Pues yo ya llevo, mira, a punto de acabar la primera copa. Y tengo ahí Sí. 3 más. Chicos, ustedes que están tomando, por lo pronto tomen una dosis de queso. De queso portismo, chicos. Porque ya la chica del oro se nos quedó por ahí y entró Santo Domingo. ¿Hasta dónde la nueva apertura e inclusión forzada va a permitir que llegue esta chica? No lo sabemos. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí a la pausa.
¿Dónde es que está? A ver. ¿Dónde tenemos? El Fran González dice que va a beber Aquí está. vodka. Aquí está. Aquí está. Ahorita lo volveremos a poner. ¿Qué dice el Fran González? ¿Qué dice? Que va a beber vodka. Ya la gente está bebiendo, que están tomando cerveza. Chicos, aquí no estamos promoviendo el alcoholismo, pero sí la fiesta. Y si una cosa lleva a la otra, adelante, chicos. ¿Quiénes somos nosotros para ponerles un zipper en la boca? Nadie. Cuquita, me voy a hacer una licuachela. Ay, deli. Provecho, Esteban Calixto. Aquí a gusto. Hoy vamos a terminar con transmisión nudista, chicos. Aquí va a ser esto. Va a estar maravilloso todo esto. Aprovechemos este momento porque le preguntaban a Thaís, le preguntaban que si ya le tocaba corona a Nadia, porque la gente pide que sea Nadia. Y esto es lo que ella dijo. Otra vez está como candidata. Mucha gente de Ecuador, la mayoría quiere que ella gane la corona de Miss Ecuador. ¿Será que Nadia Mejía se convertirá, si Dios quiere, en la nueva Miss Universo Ecuador, como quiere el público ecuatoriano? Bueno, el público puede querer tantas cosas, imagínate, yo quisiera ser millonaria y ganarme la lotería, pero hay que trabajar para ganarse las cosas. Lo decían también los jueces. Lo decían los jueces, el trabajo que haga. Obviamente, al ser su segundo año, es mega favorita de la gente, es normal, es natural, pero tenemos candidatas que también tienen un equipo detrás que las apoyan, las impulsan, y estoy segura que si, por ejemplo, volvieran en una siguiente edición, serían mega favoritas. El favoritismo se construye, nadie se lo ha ganado, y vamos a ver lo que dice. Usted tiene muchas franquicias de belleza, ¿no le estresa ser directora de tantos concursos de belleza? Sí, a veces me estresa. Bien fastidiada. Bueno, gracias por la entrevista y esperemos que gane la mejor. Que gane la mejor y bienvenidos a Guayaquil el 26 de julio, los esperamos. Muchas gracias. Y ahora Dafne y la chica de Santo Domingo. Y está en una pasarela que me encontré y dije, a ver, para analizar bien. Cómo les enseñan la misma trayectoria, ¿verdad? Y giros y todo igual. A ver, por supuesto que la chica de Santo Domingo llama mucho la atención porque es morena, alta, grande. Pero hasta ahí. Debería de llevar la banda de NBA. Sí. Lista para la entrevista. ¡Qué emocionante! Hoy es el gran día, literal. No lo puedo creer, pero estoy muy emocionada. Gracias a todos por sus deseos. Esta mañana literalmente mi celular no dejaba de sonar en WhatsApp. No he tenido el tiempo de leerlos, pero apenas tenga, lo haré. Así que suerte. Se sabe favorita, pero sabe que hay competencia y de la buena. Entonces, pues a ver, esta noche me ha gustado más la proyección de Nadia, ¿eh? Sí. A lo que hemos visto, Nadia le veo cara de Miss Universe Ecuador, chicos. A cómo va, vamos a ver ahorita en traje de baño, vamos a ver luego el traje de gala. ¡Ay! Esa botella no sobrevive esta noche. Oye, pero se está bebiendo seco, a palo seco, ¿no? ¿O con agua? En las rocas. En las rocas terminará. Salud. Salud, disfrútalo, qué rico, qué a gusto. Fíjate Oye, que esta versión ya la había probado en vino tinto. Me quedo con la del vino tinto porque esta es un poco seca, pero me gusta. La otra es más afrutada, pero pues para brindar cualquier cosa es buena, hasta el pinol, el detergente del piso. Sí, todo. Qué rico, el vino rosado. Tú sabes, cuando yo vivía en Francia, Cookie, que estuve 4 años viviendo en Lyon, se toma mucho el vino rosado fresquito en el verano, y hay un vino rosado que es vino Pampelmús, que es el vino rosado con toronja. Ah, mira. Oye, qué cosa más rica. En el verano fresquito, vino Pampelmús, José Pampelmús se llama, rosado con toronja, delicioso. Te quita la sed de lo rico que está. Una vez llegando a un hotel, en el restaurante, dice el mesero, le ofrezco el vino rosado. No, llegó bien, pero se va a ir bastante. Ya no entendieron a qué nos referíamos. Con esto está pasando. Pues fíjense, por acá dice, qué pinky suena rico. Dice por acá Fran González. ¿Qué están tomando? Todos mis joyas, salud a todos. Dice Melanie Montagudo. Bueno, al final se sabe que va a ganar la Mejía. Ya lo tenemos por acá. Ya están regresando. Vamos a devolver el audio. No solamente del Ecuador, sino del mundo. Es un panel de expertos, la verdad. Así es. ¿Tú me ves a mí siendo juez?
Sí, yo sí creo que puede ser. Yo sí te veo de juez, tal vez. ¿no? O mejor de presentador. De presentador mejor. Yo creo que de presentador nos quitamos un peso encima, porque es bastante difícil Yo elegir. también creo que prefiero dar los resultados que estar ahí, porque son 10 mujeres guapísimas, bien preparadas, así que mejor... Edison, ¿el otro chico quién es? Creo que sí, El que no es Danilo Carrera. Ahora está Eduardo Andrade, se llama. Todos nuestros jueces. Eduardo Andrade. Es conocido acá en Radio. De la televisión ecuatoriana. De joyas y coronas mexicano. Mira, ahí está Ricardo Patraca de jurado, hace unas excelentes coronas, haciendo honor a la verdad. Países ya tienen sus coronas. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para Ricardo. Bravo a mi paisano. Ah, es mexicano. Sí. La siguiente es Florence Nacino. Ella es reconocida empresaria de la industria de la belleza y el cuidado personal, fundadora de 3 empresas en Los Ángeles, entre ellas Oye Link y Fe Manufactory y Logistics Inc. Gracias, Florence. Fuerte el aplauso, por favor. Y continuamos con Andrés Felipe Cabrera. Él es director creativo de la organización Miss Universo y CEO de Miss Universe Cosmetics. Bienvenido, un aplauso para recibirlo. De Miss Universe Cosmetics. Como que les falta dinamismo, está como que la conducción muy lenta. Ahora seguimos con alguien que ya es de la casa. Ya lo conocemos. Bienvenido, Alexander González. Él es Alexander, que ya viene, su Universal Woman ya viene. En concursos de belleza, Ese es el que preparó, es el preparador de reinas, ¿verdad? Ese preparó. Él apoya mucho a Thaís. En otros concursos a Mara, de gran ¿verdad? fama mundial. Va a preparar a la chica que gane hoy. Gracias por acompañarnos. Él es dominicano, puede ser que sea. Venezolano. Venezolano. Qué placer tenerla aquí en nuestro escenario. Y es el CEO Cristina Reyes, y productor de contenidos de Universal Woman. Ella es ecuatoriana. Ah, qué bueno. Ex asambleísta nacional. Hace unas semanas lo entrevisté aquí en el canal. Ex concejal de Guayaquil, conferencista internacional y ex reina de belleza. Fuerte los aplausos para Cristina. Guapa ella. Nos acompaña también Eric Roudner. Él es fundador de Roudner Media en Estados Unidos. Es un experto en medios y entretenimiento con experiencia en IMG y MGM. Así que muchísimas ¿Ustedes no gracias. escuchan un poquito bajito el volumen? Un poquito, ajá, sí está bajito. Sí, porque lo tengo en todo el volumen y se escucha bajito. Daina Tono, bienvenida. Ella es originaria de Filipinas, especialista en concursos de belleza, filántropa también, dedicada a la defensa de la salud, mentora de nuevos profesionales, con un fuerte compromiso con el servicio y la dignidad humana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Tenemos un juradazo. La verdad es que, Eduardo, yo sí creo que... Eduardo tiene bonitas facciones, pero no necesariamente me parece guapo. Yo creo en verdad que hacen un trabajo difícil. El otro conductor dice. Tiene una carrera, así que gracias por estar aquí, gracias por venir. A mí no me llama. No, porque Danilo es guapo, pero ya como actor y conductor ya veo que la belleza no lo es todo. Pero Danilo es un chico guapo, pero tampoco te creas que Estamos en primera Dios mío, es el hombre más guapo del mundo, ¿verdad? No, por supuesto que público increíble de Guayaquil que nos recibe hoy. Es de esos guapos que deja de serlo después de 10 minutos. Sí. Y ahí estamos. Mira, vamos por aquí. ¿Qué te parece? Vamos a acercarnos y queremos ver. Pero es lindo, lleva una carrera interesante. Y según tengo entendido, es de familias acomodadas allá de Ecuador. Ah, sí. A ver. Azuay, ¿dónde está la gente que va por Azuay? ¿Qué cosa, Edison? Bien, ahí tenemos, ahí la están alumbrando. Ajá. Una que va a gritar mucho. Mira, algo que hay que resaltar es que aparentemente la zona no está bien iluminada y sin embargo sí lo está. Esta zona del escenario, eso está muy bien, que iluminen adecuadamente todas las áreas, porque luego caes a una zona sin buena iluminación y desluce la toma. Mira, mucha gente. Bien, la barra de Guayaquil. Lleno. ¿Y dónde está la barra de Guayas? Oye, muy bien. Sí. Qué bonito.
¿Dónde está Sí. mi gente de Imbabura? Oye, Cookie, Bien, ahí Sí. los tenemos también. mira, el Misael, ya Señorita no lo vuelvo Pichincha, a ¿dónde está nombrar la nunca barra más, de pero el Misael Pichincha? Por allá Cabrera nos estoy aquí acompaña. escondiéndose con Ecuador y yo estoy ya La gente bebiendo de alcohol región y con central, la Ecuador nadie se barra de mete. nuestra candidata de Ecuador, Nacional, aquí país está. pobre. También, dice. hola, hola. ¿Qué es que Región qué tiene, Sierra, ¿dónde Misael? está nuestra barra de Región Sierra? Por allá los O tenemos. sea, qué manera de Santo verdad, Domingo, a la ¿dónde está gente mi como gente de es, ¿no? Santo Este Domingo? chico está mal. Santo Ya venga, ya Domingo no de le los llamo, ya no Táchilas le presto más atención también, y porque de lo que está buscando es eso. Tungurahua. Pero ¿por qué es un país pobre? Como un país latinoamericano. Bien, con todo. No, trae mucho políticos resentimiento. Fíjate que me he encontrado gente de Nicaragua que me escriben y traen de veras una desolación muy, muy fea, pero mucha gente me escribe como para platicar porque el país no le ven como esperanza, la gente se siente derrotada moralmente, y lo digo con todo respeto, pero Sí. por lo general es gente ya mayor, adulta, que lo ha asimilado de alguna forma y sabe que haciendo buena representación de su país le puede ir mejor. Y Misael, por la fotografía que ves, un chavo muy joven, un jovencito que pues no sabe cómo acomodar sus emociones. Entonces, bueno, pues ahí está, Qué dejando feo. mal a su país. Ujú. De Y así Centroamérica, pasa. de Tailandia, de Bueno, ya Asia, está. de No lo menciono Europa, más, ya está. y reconocieron a una persona Es mejor que está ignorar. siempre con Mara. Mejor Mira, ignorar. Starries regularmente es muy maduro en sus comentarios, pero comenta en realidad todos los países de la TAM están jodidos, jajaja. Increíble. Es verdad, lamentablemente. Lamentablemente. De que vamos a tener esa corona. Todos tenemos malos Con un momentos. proceso lo vamos a lograr. Y tal vez Poquito inteligente y bella, Pero Antonio ahora sí, ahí Cedeño, tiene muchas también su gracias. barra también. Ay, pues de Tiene tanto su barra, vivir le Thaís. vas medio entendiendo Ahí eso. tiene su barra también, Thaís. Cuidado si concursa ahí porque creo que gana. Bueno, ya estuvo también, ya fue reina de belleza. Sí Y le ahora faltaría un estamos piquito listos, porque de lo que más iluminación, queremos de es más seguir luz, con el pero siguiente dentro de desfile, todo. porque ¿Saben qué nuestras 10 pasa? semifinalistas, Que Danilo, como ahora ya se utilizan están las listas para que los pantallas jurados detrás que continúen proyectan su luz, calificación. están teniendo que En este ajustar la forma de momento, iluminar Renaissance. porque eso le gana a la cámara, y si la tienes en automático Estamos vas en listos para desventaja. recibirlas. La tienes que tener en manual para que abras el obturador de las cámaras y entonces puedas tener mejor visualización. Pero como hay pantallas detrás, hacen contraluz, chicos. Esto es lo que ocurre. Y bueno, pues ya viene la prueba en traje de baño. Voy a quitar el audio, chicos. Ay, Ah, mira, es Mara. Sí. Qué divinura de mujer. Ay, yo la quiero ver en el Miss Supra a ella. Sí. Si la designan, va. Ella es muy, 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 muy pro de los certámenes de belleza. Ella es una chica que es show en donde se pare. ¿Trae El año mallas o pasado, por qué si le hizo un pliegue? el año pasado sí que hubieron reinas de todos los países hermosas, ¿no? Era un bellecerío tan distintas todas. Sí, que cada país le duele despedirse de su reina este año. Sí. Pero fíjate que con todos esos bellezones pasaba la danesa y algo había ahí. Algo había. Muy raro porque había bellezas. Hay años que va una y sabes que ella es y ya. No, el año pasado eran muchas. Ahí sí hay buena iluminación para las candidatas. Sí, están bien iluminadas. Un piquito les hace falta, pero cualquier cosa. No sé si es buena idea esas botas con tubo transparente, pero bueno, por innovar, vale. Pasan todas. Hay una altísima, la rubia, ¿de dónde es? Es la de Mariola, Guayos. Mariola, qué alta. No, pero no ha salido Mariola ahora. Aquí en este grupo, ¿no? No. Pasarían entonces, ¿cuáles pasaron? ¿Las que no clasificaron? La rubia alta que tú dices, yo creo que era Chimborazo, que tampoco es tan alta, pero yo creo que era Chimborazo la que has dicho. Creo. Azuay. Lisette Naranjo. Esta es la chica que dicen que está todo pactado para que ella gane, pero son rumores, chicos. Son rumores, son rumores. Sí, me acordé de lo mismo cuando lo dije. Así que no te digan en la esquina. Exacto. Es guapa la chica, ¿eh? No la veo de máxima, pero sí es guapa. Sí. Ella me encanta todo, pero su estatura se me pierde. Sí. Tenemos que visualizar a una Miss Universo y ahí viene una. Hasta no sé si es defecto, falla o qué,
pero ese movimiento de las cámaras que se detiene y avanza le sirvió Cámara porque se veía impactante. hermosa Nadia. Es muy Cuerpo. esbeltita, pero tiene todo en donde debe de estar. Sí, cuerpazo. Segura, esa pisada, esas piernas. Miren, me gusta, vean el detalle. Esos trajes de baño traen una protección en la parte genital que no les permite que anden ahí mostrando lo que no hay que mostrar. Ella le favoreció mucho cuando se oscureció el cabello este año, Sí, definitivamente. mira que la chica de Guayas me encanta. Ah, Guayaquil, perdón. Guayaquil. Kika con un poquito más de preparación está lista para un Ella debe de regresar. No la veo ganando esta noche, pero tiene todo para regresar. Buenas pasarelas, digo, no extraordinarias, pero bastante cumplidoras. Con todo y la protección que traen los trajes de baño, no me encanta el diseño y se ven muy boludos. Como que tienen ahí no sé qué cosas. ¿Se ven qué? Como ¿Qué? con bolas, como con, mira, irregularidades, como no están tersos. Pero la forma y el diseño es bueno. Creo que la ejecución no fue la mejor. Sin embargo, todas lucen buena figura. Hay buenos cuerpos, ¿eh? Muy lindos. Cuerpazo tiene esta. Divina. Es Guayas, ¿verdad? Sí, Guaya. Ahí andaba, tuvo un pequeño tropezón. Que debe haber alfombra, a lo mejor, alfombra negra. Es muy linda, pero fíjense que no la veo como la mejor opción. Digo, con las que hay, no. Me las imagino en un Miss Universo y digo, habría otras más lindas que ella. Imbaura. No, nada que ver. No. Muy digno su top 10. Yo hubiese metido en vez de ella a El oro. oro. A el oro. A ella hay que llamarle la atención para hacerle entrar en cintura, porque ¿qué es eso? Pues lo está haciendo bien. Ella trae su papel de Miss, quiere sobresalir bien. Se agradece una actitud positiva. Pichincha. Qué bonito rostro tiene, ¿eh? Bonita figura, también tonificada. Sí. Creo que hasta ahora la mejor pasarela, la que más me ha gustado, es la de Nadia. Sí. A mí las botas no me gustan. O sea, ese plástico transparente. No es lo que les digo, esas botas no me gustan, pero bueno, ya así como que las eliminas de lo que observas y te pones a ver a las candidatas, digo, ¿por qué? Porque pues un cambio de vestuario se da y la chica es la que debe de darlo todo por todo. La pelirroja. Fíjate que a todas me les falta perricilina y sobre todo que están en traje de baño. Siento un poco flat o un poquito sosa la pasarela. Ay, casi se cae. Y no, está irregular la superficie, pero no es alfombra. No sé qué sea. No, no me gusta. No, a mí tampoco. Y la pasarela muy floja. Sí. A ver, esta niña ojalá saque el tumbao. Pues le he visto más cintura ahora que el otro día. Mira, así nos pasa a algunas. Es muy atlética, ella tiene cuerpo de atleta, pero linda, bien. Me gustaría verla no en el Miss Universo, pero sí en un internacional con la banda de Ecuador, ¿eh? Pero con otro cuerpo, Cookie, con un cuerpo más delgadito a lo mejor puede ser, ¿no? Porque está un poquito ancha esta chica. Pero puede funcionar para alguna plataforma. ¿Para cuál? Que sea solo rostro, no lo sé. Top model. Tal vez, sí, un top model. Mira que ahora le he notado lo que ustedes decían y yo no la había visto, sí se le nota lo hechizada
pero bueno, ahí va. Me han dejado al oro por ella, no. Esas cosas yo no las entiendo en la vida, vamos. Es que si ella va al otro certamen, ya saben cuál, el otro de Tailandia, le puede ir muy bien. Sí. Pero bueno, ya está viviendo la experiencia, ya estuve en el Miss Universe Ecuador. ¿Aquí otro certamen? ¿De qué hablas, Cookie? No te entiendo. Del International Queen. Pero ya fue, pues, ella, ¿no? Ah, ya fue. No, Ella no, fue un internacional. Ah, pero Miren, no Nadia. sé. Digo, Daphne, perdón. Aquí está Daphne. A ver. Pues trae su propuesta, trae ahí. Creo que pudo haber sacado una mejor pasarela, pero no sé si sacando más energía. Algo le veo raro en la cara, en el rostro, que no, como que me le cambiaron algo. Esta sonrisa final me gusta. Muy bien. Sí, la última parte me gustó. ¿Sabes lo que le ves raro en el rostro, Cookie? Es que ella tiene que tener el pelo muy montado para que se vea más espectacular. Lo que lo decíamos la otra vez, Cookie. Ella con el pelo recogido o liso pierde un poquito por los ángulos que tiene, por los ojos o algo. Y ella es de carita cuadrada. Le estuve mirando la boca a Edison, que me decías que era esta parte de aquí. Sí. Y sí puede ser que tenga una parte de aquí que hay que cuidar ese detalle. No sé si son las comisuras o algo. Tiene que tener el pelo muy montado. Un poquito apagada la pasarela de Daphne. Estoy viendo superior a Nadia esta noche. Vamos a ver qué sigue. Falta certamen. Falta todavía. Oye, yo me voy a servir otra copita que ya se me ha acabado. Adelante. Vaya, tío. No te queremos triste. En muchos procedimientos, porque Renaissance hace lo imposible posible. Y en medio de este gran momento, vamos a dar paso. A mí me encantó. De todas, si invitamos al escenario a uno de los mejores exponentes ecuatorianos. Ahí viene un musical. Artista, al que quiero que recibamos, eso sí, con un gran aplauso, Eduardo. Estamos listos para darle la bienvenida en el escenario de Miss Universe Ecuador a Daniel Betancourt. ¡Vamos, Beta! En lo que a las chicas les cambian todo el look, les ponen los vestidos de noche, de gala, de todo. Y mientras tanto, pues vamos a platicar. Compartamos puntos de vista, que han visto, que no han visto, que les faltó por ver. En fin, voy a quitar esto de aquí para que nos veamos más face to face. Y bueno, mientras tanto, aquí está pendientito, lo estoy observando. Y Soledad Che dice, Azuay sí, pero si fuera más alta fuera otra cosa distinta. José Enrique Bejar Zúñiga dice, bellos todos viéndolos escondidas en mi trabajo. Pues ¿en dónde estás trabajando, mi querido José Enrique? Saludos desde Perú. Cuéntanos en qué trabajas a esta hora. ¿Eres stripper o velador? Cuéntanos alguna de las dos. Por acá dice Soledad Che, Azuay, sí. Rican Scorpio dice, Azuay no tiene porte de máxima. No tiene porte de máxima. Acá dice la Chaco, para mí las mejores fueron Lisette y Nadia. ¿Lisette cuál es? ¿La de cuál? Azuay. Azuay. La que fue al migrante. Grace Ulloa dice, nadie está con aura de reina. Así la veo yo. Así la veo yo toda la noche. Grace Ulloa, del comentario, es tu fiel admiradora. De veras, mi querida Grace. Ay, Grace, nadie está con aura de reina. Mira, Grace. Muchos besos, Grace. ¿Qué estás tomando, Grace? Nota, va a decir, estoy tomando nota. Por acá dice Jorge Andrés, Nadia sin duda la mejor en traje de baño. Va dominando Nadia. Así que si gana, que no haya infartos ni no soportismo. Dejen el fanatismo y acepten que Azuay fue la mejor. Y mira qué dice. Dejen el fanatismo. Lo hizo muy bien, pero creo que Nadia la superó. César Urbina, a mí me sigue gustando más Tungurahua que la comunidad USA. A mí también, César. Sí, muy bien. Daniel Alejandra Lee dice, muy guapo. ¿Quién? Por acá dice, los viajes de Elicer. Comenta. Sí, ¿será Cuquita o Cucuitas?
Mi Santo Cucuy. Domingo participó el año pasado en el Miss International. Sí, Mira. tienes Pues razón, mira, Andrés. ay, pues hay que verla, la voy a ver. No creo que haya visto el certamen, pero bueno, qué bien, entonces pues ya no puede ir otra vez. Hasta aquí fue mejor Dafne, dice Luis Balón García. Me gusta que haya opiniones distintas, porque la apreciación así es distinta. Miguel Macías, la de Tunguragua se ve fea esta noche, no me gusta, en Miss Universo quedaría top 80. Andrés Velasco, nadie fue la mejor sin dejar el fanatismo. Ella fue la mejor hasta ahora. Opino eso, pero el certamen todavía continúa. La mejor pasarela fue Azuay, qué guapa. Fíjate que hay gente que apoya mucho a la chica de Azuay. Bueno, pues creo que llegará lejos. Porque ahorita después se van a ir a un top 5, luego un top 3 y coronan. El Achaco dice, pensó que era el Miss Grand. Por acá, tiene cara redonda. Moisés Elías dice, se refieren a Dafne. Fran González comenta, nadie se la comió hoy, tienen que darle más realce a Dafne. Sí, la siento como que hoy salió a matar Nadia y lo está logrando, porque justamente siento que Dafne bajó un poquito. Roxana Medina, ¿qué pasó en las pasarelas? ¿Verdad que sí? En general, flojas. Vamos a ver ahorita si las de traje de gala no resultan demasiado sosas, porque una cosa es elegancia y otra es que se asocia la pasarela. Por acá digo, veo a Dafne rara, diferente, lo mismo pienso Fernando Triana. Lo mismo, a todo lo que hemos estado observando de ella anteriormente, hoy siento que está disminuida. Joerlin Rodríguez dice, ya exageró mucho, alguna de las chicas que estábamos viendo en su momento. Nos comenta por acá Willy Moreira. Saludos a ustedes, igualmente Willy, saludos a ti, salud, estamos aquí, brinde que brinde. Ya todos con la segunda copa. El Edison no, el Edison va por la primera. Pero cargadita porque es en las rocas. Chupa, Sí, claro, suave. sí. Chupa, Edison, chupa, como buen guayaco que eres. Y toma también, bebe. Todo un poco. A ver, Daniel Pérez. Chupa y bebe. Sí, chupa y bebe, porque una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. Pero es que en Ecuador, Cookie, se dice chupar a beber alcohol, chupa alcohol, se dice. Claro. Acá también. Hay una comediante que de hecho se llama La Chupitos, porque su personaje anda borracha todo el tiempo. Así. Pero para hacer diferencias, cuando la gente anda en romance profundo, Sí. dicen chupa y también bebe, no te vayas a confundir. Así. Dice por acá Daniel Pérez, se siente el nerviosismo. Jesús Chuy Mex, Chuy Bras, Rafael, dice, todas las chicas con buen cuerpo, pero no hubo perreo, les faltó perricilina. Extrañé la perricilina porque ni Nadia fue una perricilina como light, como love, soft, pero le faltó así un poquito de enjundia. ¿Será que le habrán dicho algo los instructores? Puede Que ser. no sé, que las pasarelas sean suaves. Pues sí, pero muy mala indicación. Nos faltaba Samantha Kennedy de ahí para darnos Oh. show, cuerpazo y perreo. Esa lo tenía Pero ya al es la 100%. misma. Pero ella ya está con corona afianzada. Sí. Ya está anunciando cómo vender sopa maruchan en TikTok. Está todo lo que da. Sí, por acá dice Jonathan Alvarado, está feo ese escenario. Tiene bonito frente, pero ya los laterales sí están un poquito no tan bonitos. Melanie Montaguano, ¿por qué nadie hizo el plus de sacarse la capa? Sí, creo que lo que dice Andrés es muy acertado, además de que están muy dirigidas. Tuvieron una indicación por ahí de que no sacaran tanta perricilina. Saludos desde Roma, nadie fue la mejor después, Lisette y Dafne, dice Israel Alvarado, sí estoy de acuerdo con eso. Apoyando a Brasil, Fabio Lisboa, acá más bien haciendo presencia por parte de Brasil, dice Elmo sabe dónde vives, dice, a la chica morena le irá muy bien en el Miss International Queen, pues ya no le fue tan bien, o no sé en qué lugar quedó el año pasado. No tengo nada en contra de ella, pero no es prototipo de Miss Universo, se ve poco femenina y hasta eso, las trans que van siempre lo son. Nos comentaba el otro día Ricky Bojorge, ¿se acuerdan? Él estuvo en El Salvador, cuando ganó Nicaragua, y comentó que las dos chicas que eran Netherlands y Portugal, que ninguna estaba bien lograda con cuerpo de mujer, que ninguna de las dos. Entonces, pues es difícil, es muy difícil.
Si cuando vemos el International Queen, pues te das cuenta que hay unas muy mal logradas, porque el cuerpo del hombre es muy distinto al de la mujer. Muy distinto, sí. Muy distinto. Saludos desde Roma, nos dice por acá Israel. Por acá, ¿qué más? Llegaron ya comentarios nuevos. Nos dice Diego BC, ¡Tramoya! Nadie se copió de mi gran cabello. Ay, Diego, ¿tienes el cabello largo o qué? Por acá nos comenta Mateo HS. En España, chupa Andrés, pero sabes que si te pasas, la mamá. Las mamás de todos están pendientes. Vamos a un gran momento alcohólico. Borracho, sí, así dice. Sí. Así es. Saludos desde Filipinas, dice Raíz Simpal. Saludos, kisses from México, Ecuador en Málaga, to Philippines. Así es. Por acá nos dice el Jeff González. Oigan, ya se fue. ¿Cómo se llamaba el chico? Ya se fue. El chico Ah, sí, el el Prochainis. Dice el Jeff González. Saludos desde Santiago de Chile, apoyando a Damne, pero nadie libera, dándolo todo, ¿verdad? Lidera. Quiero uno encebollado, famosísimo allá del Ecuador. ¿Mixto o de pescado? Ah, es mar y tierra. O sea, no, mixto es camarón y pescado. Ah, es que luego de repente hay como que res con pollo, res con pez, y así. Pero acá es de puro producto marino. Dice Denis Peña, Nadia, apoyando a Nadia. Nadia se ha lucido esta noche y se ha llevado todo, el 90% de las bandas especiales. Brian López dice, saludos desde Madrid, España, aquí viendo el Miss en la madrugada. Pues sí, igual que por ahí está Andresito. ¿Qué horas son allá, Andrés? Son las 4:10. Ahorita cuando se termina, despertar al gallo para que cante. No, a seguir chupando. Y luego... Eso, bien a gusto. Está celebrando Así Guayaquil. es. Bien a gusto. Ulises Rafael Muñoz, Misael está acostado a mi lado. Ay, ¿cómo? Ahora me explico muchas cosas, Ulises. Ponle la almohada en la cara hasta que deje de respirar. El almohadón. Sofócalo con tus partes más sexy. Rafael Iberri. Nadia, mi favorita. Saludos desde West Hollywood, por cierto, Andrés. Y te manda ojitos enamoriscados. Enamoriscado. West Hollywood de California, ¿no? Sí. J. Vilas dice, me gustó más Tungurahua en la preliminar, pero esta vez no la vi extraordinaria. Sin duda siempre he apoyado a Nadia y ella es la indicada. Creo que estamos viviendo la historia de una corona anunciada, entonces es una gran candidata y creo que a todo el mundo de alguna u otra forma nos gustará ver su desarrollo en el Miss Universe, porque de que ha sido persistente para estar ahí, lo ha sido. Debe haber sido frustrante el año pasado quedarse tomada de manos y quedarse ahí. Lo que va a ser frustrante es que si no llegase a quedar este año, eso tiene que ser terrible para esa chica. Ella va a ganar, lo más seguro, pero si queda agarrada otra vez... No, lo está haciendo tan bien que no creo que quepa duda, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántas veces nos hemos quedado payasísimas? Alexander España dice, el escenario está al lado del río y hace un frío. Ay, pues miren. Willy Moreira dice, seguro que Nadia es la nueva Miss Universe Ecuador. Saludos desde Ecuador. Ya vámonos haciendo la idea porque hoy se está luciendo. Y creo que el momento de brillar más son dos. Cuando el traje de baño y la pregunta, porque el traje de gala de alguna manera está como muy uniformado. Si lo saben hacer bien, que lo practican bastante, pues les puede funcionar. Y así salgan con un vestido horroroso, les puede ir bien, porque no califican jamás al vestido. Rubén Rodríguez, saludos desde Ecuador. Por acá se está diciendo que Tungurahua bajó un montón. Por allá y por acá también. Lo estamos comentando. Es que algo le ve en la cara a Dafne. No sé, también la vi como medio raro. No sé si le habrán puesto algo en este momento de la noche final, pero no sé. La sonrisa como muy distinta como la tenía antes. ¿Pero que le han puesto algo? ¿De qué te refieres, Edison? ¿De que le han hecho un retoque rápido? El rostro, sí. Y además, el cabello no está en su mejor momento, lo trae muy mal peinado. Está muy mal peinada. Es que hoy le vi el rostro como cuando ella se sujeta el pelo en cola de caballo,
Ella no Que tiene no es ese su rostro ángulo. para colo, tiene el rostro para pelo muy montado. Ese es el problema. Yo la vi así, con ese pelo liso. Le vi cara, mirada caída, la boca, lo que tú decías, esta parte que se llama, ¿cómo se llama? Entrecejo, no es, lógicamente. ¿Sabes Sí, yo esto? creo Que que se sí. Las marca. comisuras, son las Las comisuras de los comisuras, labios hacia algo abajo. tenía. Pero es que esa chica tiene que ir montada para ser muy guapa. Sí, seguramente le asignarán 100 para Miss Mundo. Siento que ella puede ser. Melanie Montaguano comenta algo interesante que no estoy tan de acuerdo, pero es una buena observación. Dice, pero la verdad no veo bueno que se repitan las candidatas, porque entonces sería una certeza que el próximo año gane la que queda de primera finalista. En el caso de Nadia Mejía sí, porque viene con todo el punch y con todas las ganas, pero luego hay primeras finalistas que llegan, pues entre que ya creen que van a ganar y medias desinfladitas, y no se repite, chicos. Hay muchas Oye, candidatas que han quedado de virreinas y luego quedan en un lugar más bajo. Hay que tener la voluntad, las ganas y el aplomo para llegar y ganar. Es un riesgo muy grande. Pero yo sí estoy de acuerdo con Melanie, porque tú sabes lo que pasa, Cookie. A ver, en este caso Nadia ha venido mucho mejor. Y es arma de doble filo, porque si puedes tener muchas candidatas, por ejemplo, en Ecuador. No hablemos de Dafne, chicas que no se han querido meter sabiendo que Nadia iba a participar y que Nadia era candidata segura para la corona. Bueno, Entonces, eso es arma de doble filo para la organización, porque tienes una candidata muy buena, pero luego tienes que a lo mejor candidatas buenas no se quieran meter para no perder el tiempo. bueno, pero que se preparen de otra manera, porque qué injusto es también que tú quieras aplicar de nuevo ya con más capacidad para un trabajo Sí, y ya no te sí. lo den porque ya no puedes. Y No, muchas no, sí, veces tienes que hacer el intento muchas veces para hacerte para competitivo y conseguirlo. quedarte con el puesto. Sí, Entonces, sí, yo entiendo. es un proceso natural en el que, bueno, pues te toca soportar, te toca el queso, porque yo creo que yo sí creo en las segundas y terceras oportunidades. Sí. Pero mira, por ejemplo, ahora el otro día estaba viendo algo de Andrea Basarte, que ya la gente la quiere meter otra vez en un concurso de belleza. No, ya no, yo creo que ya debería de cerrar. Pues ¿hasta dónde tienes el límite de seguirlo intentando y no quemarte? O sea, quemarte me refiero a que ya te quemes como candidata, Yo como creo que ya llegó. ya Yo creo que llegó. llegó a donde tenía que llegar y ya. Yo la Tú quería ver en Miss Universo, pero bueno, pues sí es esto. Tú imagínate que Dafne, perdona, que Nadia no queda este año, Edison, tú también. Imaginémonos que Dafne no queda, Dafne no, Nadia, no queda este año. ¿La veríamos el próximo año otra Yo vez? ya le pediría que se retirara porque ya, creo que creo esta que es su oportunidad. Por eso considero justo que gane este año, porque lo ha demostrado que tiene con Sí, qué. No es por lástima, es por no. merecimiento. Pero si ella ya ya no no, gana este año, ya. yo creo que ya no regresaría tampoco ella. Ya nos caería hasta gordo que el año que entre entrara ella al Miss Universo Latino. Ya la gente la vería como, ay, qué terca. Si es que hacen un universo, Miss Universo Latino el próximo año, que lo dudo, porque Pues me dicen que les funcionó en rating. así, pues ese Sí. programa lo acabaron antes de tiempo, supuestamente, por lo que tengo entendido, Me ¿no? dicen que no. Yo pregunté con amistades que trabajan en Telemundo y me dicen, no, así estaba pactado. Mm. Entonces ya dije, pues quién sabe. Y yo sé que los reportes de patrocinadores es que quedaron muy felices. Ah, Por qué bien. eso es que empezaron con cosas como que tumbaron a Laura, accidentalmente lo que sea y siguieron. A mí no me gusta, y no lo estoy justificando, a mí no me gusta ese reality, a mí no me gusta en lo más mínimo, pero si lo hacen, que creo que sí lo van a hacer, ay, ya si fuera Nadia, ya se me haría mucha terquedad. Terquedad obsesiva. A ver, vamos a ver, ya regresamos. Recién terminada de A contar. Victoria, seguro este es de Victoria el video. En No se, Islas Galápagos. Sí. no se ve nada en la pantalla, Cookie. Sí, no sé. Deja de chupar y ponte, No, se me olvida ponerlos, así no esté tomando. A ver, vamos a quitarle el audio inmediatamente, déjame le quito el audio. Vamos a quitar el audio, porque luego por eso. Ahí está Dinamarca, del país ese feo que decían por ahí. Aburrido, frío, horrible, Aburrido, frío, insípido. asqueroso. Ahí está. A mí sí me dio mucho gusto que ganara ella. Sí. Es hermoso.
Danilo, para recibir en Más el gusto verla escenario. ahora cómo está. Universo 2024. Está espectacular. Victoria Jaer. Bienvenida. Welcome, Victoria. A ver, veamos cómo sale. Fuerte aplauso, por favor, para Victoria, nuestra Miss. Me gusta el vestido, ¿eh? 2024. Victoria, it's a No sé si el pleasure peinado having me you. How have you encante. been? How are you? A mí How sí. do you feel? Peinado diferente. Es diferente, sí. Esa boca roja. Me gusta. Hoy nos pusimos de acuerdo las dos. Sí. Te mandó mensaje preguntando qué labial ibas a usar. Y ya le dije que y me dijo, te voy a copiar. Bueno. Y me dijo, y vas a usar mucho cabello, y se arrepintió y me colgó. Seeing all of the sea lions and the turtles just walk around freely in Galapagos, and to see how much you do for animal welfare as well. ¿Sabes que siempre usa aretes que combinan con las bolitas que tiene la corona? ¿Ah, sí? Yeah, we have to translate a little. Yeah. Largos, menos largos y pegaditos al oído, Que llegó a al la primer oreja. aeropuerto autosustentable del mundo, que está en Galápagos. Ha Oye, sido una un pregunta, honor por como ejemplo, cuando va a representante coronar de la gente, ¿cómo cuidamos Victoria, nosotros, ¿esos vestidos ya los lleva desde algún sitio o se los dan en Ecuador? ¿Algún Me he diseñador? enterado que se los han dado en cada país. Su pregunta yo voy traduciendo. He's gonna ask you another question. I'm gonna be translating. Qué bonito trae maquillada toda la piel, This is your incluso la del 22nd pecho y todo muy country bien. you're visiting. How do you feel? El vestido está hermoso, ¿eh? Ha estado en Galápagos, Cookie, está bronceadita. Estuvo unas fotos de ella en un yate tomando el sol. Pues se bronceó muy lindo. Pero tú sabes que los daneses, los suecos, todos esos de ahí no se ponen rojos, se ponen dorados con el sol. Tienen un tipo de piel que se ponen dorados. I love La traveling mayoría. all over the world. Con buen Each and every protector day solar I porque su meet piel es muy someone blanca. new, Sí, someone pero inspiring, cuando se and broncean someone who no se ponen actually rojos como los just inspires ingleses, me to do se even ponen better. dorados. Each and every one that I inspire, I can Pues just qué take bien. back that they inspire me at least as much as I inspire them. I feel really proud, really honored, and really grateful. Se la ve diferente, un to poco wear the rara con Miss ese Universe peinado, crown. ¿ah? Se la ve guapa. Sí, de todas mucho. formas. Responsibility Sí, pero ¿Cómo se le ve cambia el la- rostro? with el love rostro and pride, diferente. and each and every day I just wanna look someone in the eye. Hasta despeinada está. I just feel Sí, está despeinadita. it's actually something Es el that is viento, really, el really río touching. Guayas. I just La corona se le ve divina a ella, pero a mí la corona no me Lo voy gusta. a resumir. Dice que no puede describir realmente lo No que te se gusta, siente ir a Cookie, ¿no? tantos No, lugares. se le ve divina a ella, pero a mí esa corona Dice que y la puede ver a una persona anterior en los ojos no me y gusta. aprender e inspirarse de esa persona Es más, a mí hermosa. ninguna me Eso gusta más que inspira esta. a ella a hacer un mejor trabajo, Sí. a hacer un mejor ejemplo. Y que Ninguna. trata de hacer lo mismo en ¿La cada Mikimoto uno no te de sus gustaba? países a los que visita y Oye, a mí decirles, sí me oye, gusta vamos a esa. ser mejores. Todo el mundo le Mikimoto gusta y es bella, pero a mí no me gusta. Mucho más grande. Así que una La respuesta de Andrea Mesa es la peor. La que, bueno, la de Sosibini. I think I'm getting kind of emotional because the people here in Ecuador have showed me so much love, so that's why I'm a little stunned to speak. ¿Cuál era la corona? Dice, Tenía "Me como estoy unos emocionando mucho y rascacielos. poniéndome un poquito Esa era la de La de Paulina Vega, Hace la del tanta 2014 y falta A mí esa es 15. la peor de todas. Por eso estoy hablando. A mí la tanto. peor Así que es la un de aplauso, por favor, la que para rompió Victoria. Dayana Mendoza, Victoria, one last Sí. question, la Nexus. and you can take all the time in the world. Por eso That's la why we rompió, have you here, and we con love to odio have la you here. rompió. La de los Horrenda. edificios representando Nueva York, los rascacielos de Nueva York, ¿no? Sí, y me gusta mucho esa corona. Dresses and gonna be beautiful. What would that be? What would you Ya tell se está people limpiando when los they come dientes, out Victoria. tonight? What would be that piece of advice? Estaba comiendo un encebollado el camerino. Yo creo. Exactly why you deserve the crown. Unos We want to see the patacones. real you, and we want to see why Qué you rico, con are the next queso. Miss Qué Universe rico, Ecuador. con café And remember negro, qué to rico. hermano. always enjoy this moment because it's something that you only have once in your A lifetime. mí me encantan Oye, los ya vengo, You patacones. get so much ya vengo que el nerves wiki that ha you hecho forget to efecto. enjoy. Vengo en un ratillo. Corre, ve, recíclate. And remember, there is only one winner in the end. And also, with failure comes success. So remember, Imagínense lo cansada que deben andar esta Miss Universo, pero bueno, but in hay que, hay que trabajar. Bueno, como Danilo les reina. preguntaba cuál sería el consejo que le daría a las 10 chicas que están allá y les dice que no se olviden de ser ellas mismas, de proyectarse como son y que demuestren eso, por qué merecen llevar esa corona y que a pesar de los nervios, de todo, que no olviden y no dejen de disfrutar este momento de verdad, porque eso es lo que lo hace especial. Thank you very much, Victoria. Thank you for being here in you very Ecuador. much. Un aplauso para Victoria, nuestra Miss Universe 2024. El vestido me encantó, ¿eh? Este vestido me encantó, está precioso. Ah, y además, ajá. A Bartolomé.
diseñador ecuatoriano, por vestir Ah, a nuestra máxima representante de la belleza es de Bartolomé. universal. Bartolomé es un diseñador vamos a acá un corte comercial. ecuatoriano. Nos vamos. Pero Muy regresamos. Está usando vestidos locales. Universo Ecuador está aquí excelente en su desde trabajo. el Palacio de Cristal en vivo para todo el mundo desde mi ciudad hermosa, Guayaquil, Ecuador. No se despeguen. Ya Es de volvemos. Guayaquil. Este niño es de Guayaquil. Guayaquil, donde estamos los hombres más guapos, Cookies. Claro, pero si no lo dudo. Es más, yo dije, si no son los más guapos, por lo menos Edison sí lo es. Gracias. Oye, y ¿cómo se les dice? ¿Guayaquileños o guayaquilenses? No, Guayaquilenses. Guayacos. Ah, guayacos. Guayaquileño madera de guerrero, así se dice. Guayaquileño madera de guerrero. Bien franco, muy valiente, jamás siento el temor. Así es. Así es. Es del himno de la ciudad. Mira, con razón, dije, mira, se lo saben muy bien. Ah, yo también me sé la canción de mi ciudad. Un día cantamos himnos. Ya cuando cantemos himnos es porque llevamos varias botellas terminadas. Miren. Oye, pero tú ya te has bebido más de la mitad. Tú eres borrachosa, Cookie, ¿ah? No, yo que no bebe. Ustedes me ven con la blusa, lo demás ya me lo quité. Por el calor, ¿no? No, por el vino. Sí, oigan, fíjense que por ejemplo Victoria Jaer, nuestra Miss Universe, pues ya trae sus cositas, digo, eso siempre se le ha notado, que ella trae botox en los labios, no sé si el mentón así lo tiene o no sé, hay gente que decide que quiere tener más mentón, más pómulos, y se hacen cositas, por lo que yo me imagino a una Victoria Jaer dentro de 20 años, que digan, y nuestra Miss Universo 2024, y que la veamos transformada, como la australiana del 2004, que fue transformándose al grado que ahorita parece la tía de ella misma. Entonces, yo siento que Victoria podría caer en eso, porque es una chica, no lo crean, pero allá en Europa está mucho también la cultura de hacerse una estiradita por aquí, una prótesis por allá, un relleno. Pero tú sabes, Cookie, que yo vi unas fotos de Victoria de niña con, no sé, 10, 12 años, 11, no sé, y ese mentón lo ha tenido. Entonces el mentón es natural, pero los labios sí se le ven rellenitos. Sí, eso sí, pero el mentón, a lo mejor se ha puesto más mentón, no lo sé, pero sí tenía mentón. No, si tenía mentón, entonces es el mismo. Mi hermana, por ejemplo, es de mentón muy así, muy así. Luego le hacemos la broma de que vamos a destapar una Coca-Cola ahí con ella. Haciéndole bullying a la hermana, ¿no? Así es, porque si no le haces bullying es que no la quieres. Es que no es hermana, sino es bullying. No es hermana. A una vecina la ignoras, pero a tu hermana has de hacerle bullying para que sienta que la quieres. Dice por acá, Shopping Global, la mejor opción en esta edición es Nadia. Pues sí, lo está demostrando hasta el momento, chicos. Así que quienes le vayan a Dafne hay que seguir apoyando, pero nada de no soportar las rocas. Solo quedaron las rocas. Hay que ponerle líquido a esas rocas, que hagan olas. Ay, que ojalá no tarde 6 horas este evento porque no sé cómo va a terminar. Oye, también va a desaguar el whisky, ¿no? El Buchanan. Yo creo que sí, porque lo que viene tiene que ir. Claro, lo que entra sale de una forma u otra. Shopping Global dice, lástima que la del oro no entrara al top 10. Muchísima lástima. Nadia fue a recoger corona, no tanto, pero está viniendo a sacársela, a llevársela. Antonia Hernández. Grace Ulloa dice, uy, Evi, ¿dónde terminarás? Y le da mucha risa. Misael Cabrera Roa dice, Managua está más bonito que Guayaquil. Ay, mira, ya regresó Misael. Ya lo despertaron almohadazos. No conozco, ha de ser muy bonito Managua, no lo conozco. Jesús Chuy, yo sé que Nicaragua es muy bonito. Tiene que ser espectacular, ¿ah? Jesús Chuy Mex Tuy Bras, Rafael, dice, en Miss Queen International 2024, Kenia Bonilla no clasificó. No. Qué risa, Misael, dice Jorge Lala. César Urbina dice, se ve diferente Victoria, la corona no se ve bonita, no llama la atención. A mí desde que la presentaron el año pasado, a mí no me gusta. No me gusta. ¡Ay, ya regresó del más allá! Dice Ramos. Se me hace que andaba en los brazos de Morfeo. Sisa Cabascango dice, están repitiendo también la de Azuay. ¿Cómo que están repitiendo también? ¿A qué se refiere? Dafne le falta preparación. No Debería le falta de regresar. ¿Qué sientes que le falta?
Le falta en los detalles del rostro, de esto, de sus falencias, de mejorarlas, del rostro. Pero también siento que la energía está baja. Eso es otra cosa, pero preparación esa chica la tiene. Perfecta no es, lógicamente, ¿no? Claro, no, perfecta ninguna. Yo lo parezco, pero no lo soy, chicos, no lo soy. Valerie Miller dice, inviten solitos, llamen para la mitad. No, yo ya la rebasé. Yo ya rebasé la mitad. Te voy a enseñar cuántos me voy a acabar hoy. Espera. Qué barbaridad. No, yo ya tengo que dosificarlo, y no tanto por la borrachera, que la llevo bastante bien, sino porque pues para que me rinda, chicos, nomás tengo esta botella. Me tildan de borracha, pero no lo soy. Alcohólica. Mira, Dígate, alcohólica. Ya me he bebido 2, me quedan 3 más. Ah, pues sí vas a acabar desnudo en la acera de tu casa. Pues yo ya estoy un poco mareadillo, ¿ah? A ver, agua cielo. No se ve nada, Cookie. Ay, les digo, no la borrachera, siempre se me olvida. Siempre, debe de ser poner imagen y luego el volumen. Sí. El traje de gala es lo que continúa ahora, Eduardo. Ahora qué rápido todo. La elegancia, el estilo, la belleza, el talento de todos los diseñadores de Ecuador y del mundo nos acompañan con estas 10 semifinalistas. Bueno, está más que arreglado que para que gane Nadia, y si es Tramoya, a mí me gusta esta. Ay, si es Tramoya, me gusta la Tramoya. Bueno, vamos a ver ahorita. En Miss Universo en Tailandia. Estamos preparados, estamos listos para recibirlas en traje de gala. Que se escuchen las barras. Las 10 semifinalistas. A pocos minutos de saber quién será nuestra nueva Miss Universe Ecuador. Eduardo, que empiece el desfile en traje de gala. Edison. Están bastante parcos, bastante insulsos. Les falta proyectar más a los conductores porque no emocionan. ¿Será porque son 2 hombres, Cookie? Si fuera hombre o mujer sería diferente, ¿no? No lo sé, no, como que no. De hecho, Danilo y el otro chico que no conocía, nunca ha sido con mucha energía. Es como flat, como un poquito plano. A ver, ahí viene la chica. ¿Será las que no clasificaron? Mira, hay bonitos vestidos, ¿eh? Pues mira esa, cómo no quedó. Esa es el oro. Está divina. Es que está bellísima. Preciosa. No me metas a Santo Domingo y déjame el oro dentro. Dejaron a varias. Ay, qué petición tan fuerte. Sí, muy fuerte. Hay varias lindas que quedaron pegadas. El oro tenía que estar ahí. Pero qué bueno que los patrocinadores de vestido puedan lucir las prendas. Hay vestidos bonitos, ese me gusta. El del oro era muy bonito. Mira este azul con plata, qué lindo. Son diferentes a los de la preliminar, Cookie. Y me gustan más estos. Ahora las ponen a desfilar cuando no clasifican. Antes ya no las volvías a ver. Pero mejor, Cookie, no les dan su momento. Claro, por supuesto, son parte del certamen. Y ahí viene la primera del top 10. Azuay. En su segunda pasada, para que elijan al top 5. Fíjate que me gusta, está raro el vestido, pero me gusta, ¿eh? Uy, precioso, Cookie, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, a mí también. Sí. Estas mangas le dan un realce importante, ¿eh? Porque generalmente las mangas sueltas no me gustan, y estas me gustaron. A ver, enfócamela bien. Muy linda, se le ve bonita cintura, bonita cadera, muy bonito el busto en su lugar, el traje le entalla muy bien la silueta, me encanta, ¿eh? Sí. Podría ir sin las mangas, pero estas mangas le suman. Con las mangas, Cookie, mejor. La pasarela linda, segura, firme, esto es importante, armónica, con cadencia, me gusta. Vean, vela, ahí está todo. La pose perfecta, los hombros, muy Qué bien. guapa. Tiene la técnica muy bien puesta, el peinado muy bien ejecutado, sobre todo para esta etapa, me gusta mucho. Está perfecta la chica, es una estatuilla, ¿eh? Me gusta mucho. Va a llegar lejos.
Ojalá, Cookie. Me ha gustado, ¿eh? En traje de baño y ahora me ha encantado. Mira, este también me gusta, ¿eh? Está como medio estrambótico, pero me gusta. Es el de Nadia, no me había fijado que era ella. Le va muy bien, Qué ¿eh? bella. Le va muy bien. El cabello que trae, cómo juega el aire con él, cómo le da volumen el aire al cabello. Ya la veo coronada, la verdad. Ya la veo coronada, salvo que ahorita ocurre un milagro con Daphne. Edison, te perdiste a Swai. Divina. Estaba viéndolo en la TV. Lindo el vestido. Lo viste, divina Azuay. Viendo a Azuay y estaba manchando el excusado. No, se está poniendo más alcohol. Si este. Dios de mi vida, una infección en la garganta no padecerá. Como buen Pero mono. salud. Salud. Está como los peces en el río, pero mira cómo beben. Muy bien, Nadia. Volvió a dejar secas a varias. Sí. Ahorita en esta etapa. Muy bien, va muy limpia su participación, ¿eh? Sí. Ella se corona. Va a hablar con acento de Estados Unidos, no vayan a ponerse histéricos. Mira, Guayaquil. Hermoso. Me gusta el vestido, pero esa manga tan caída no me encanta. Pero los colores están bonitos. Trae mejores pasarelas en traje de gala que en traje de baño. Hasta ahora los tres vestidos me han parecido muy lindos. El menos, pero lindo. El de Azuay me encantó, ¿eh? El de Azuay. Y a mí el de Nadia me gustó mucho. También muy bonito. Mira, buen juego de luces robóticas que traen ahí en el piso. Aparentemente está oscuro. Aquí sí se nota mucho la oscuridad. Hace más contraluz la pantalla. Aunque creo que no, porque al voltear se le ilumina bien el rostro. Así, ahí está. Sí, muy bien. Sí. Hermoso, güey. Sí, muy bien. Sí, está bien iluminado el lugar, ¿eh? Se ve medio oscuro, pero los rostros los vemos muy bien. Otra de rojo. Ahí no me encanta, la verdad. No. Hay guayas, mayores. Ha bajado guayas, ¿eh? Venía mejor de la preliminar. Se le ve mucha cara, el peinado muy raro. ¿Se le ve qué, Cookie? La cara como rara, como muy larga, muy... no sé. Como máscara de jade. Caminó lindo, buena pasarela. No me gusta el vestido para nada. No, y le estilizaría muy bien el cuerpo, pero el diseño no. No sé qué pasa que no me encanta. Edison, ¿te gusta Guayas ahora, en traje de noche? No, me gustó más en la preliminar. Sí, a mí también. Aparte del maquillaje, a mí ese color me encanta, pero el diseño del traje no. Y ella es linda, ve los bracitos de Barbie, lindos, firmes, bien delgados. Sí, es guapa la chica. Se ve que es de cabello delgado y poco, no es de mucho cabello. Habría que ponerle extensiones y más volumen, quién sabe. Imbabura. Es el mismo de la preliminar No me molesta, aunque estaría bien que la parte de arriba que terminara en pico hacia el frente para estilizarle la figura. No me gusta a mí ese. Porque así parecen dos partes separadas que le cortan la cintura en donde no la tiene. Entonces, muy mal. La idea de la mezcla de colores es muy acertada. Dorado con rojo, pero no está bien, no está el diseño bien definido. A lo mejor si fuera degradado los colores, se vería como más largo, ¿no? A mí no me gusta ver a gente degradada, pero en los diseños sí. ¿Qué Nadie tan cerca? rojo rubí hoy día. Rojo rubí. Rojo rubí. Lo ha hecho bien la chica. A mí el rojo me encanta. Trae buena pasarela, la chica trae muy buena actitud. Lástima que creo que la belleza no la supera. No supera su belleza la de otras. Miren, este está muy lindo. Pichincha. Muy lindo. No sé si esa cosa rosa me encante, pero como que el vestido solo hubiera estado mejor. ¿Te refieres a la capa o a la capa?
Sí, a la capa, como. Mira, hasta Estilo se le. maratón el año pasado en la preliminar. ¿Cómo? ¿Qué dices, Edison? El vestido, digo, y la capa estilo Maratopic de la preliminar del año pasado. Ah, Casi parecido. Es muy linda esta chica. es muy bella. Ella tiene Hay un varias rostro. que deben de regresar, Ella. ella. Por eso me gusta el reciclaje, porque hay que dar la oportunidad de crecer. Y también en lo que trae en el cabello está un poquito de más, pero bueno. Eso ya fue 2018, la época de Catriona y esas cosas, ¿no? Sí. Usaban aquel arete aquí en toda la oreja. Virginia A ver, Limonti, la Miss Ecuador de ese año, también utilizó eso. Sí, estaba muy de moda en el 2018. Este vestido me gusta, pero está tan transparente que parece de trapecista. A mí no me gusta, Cookie. A mí tampoco. Me gusta la capa, pero el vestido ya de plano. Siento que ahorita le avientan un trapecio y lo agarra y se sale con él. La capa parece una malla cara, eso no me gusta. Es que esos parches laterales no. La idea no es mala, pero no, y esos parches, como no los había visto, todavía las restan más. Sí. No, la chica yo creo que ya no pasa el siguiente corte y nada, que es la primera que menciona. Está brava, Cookies. Ay, me pasa de repente que digo, ella no, y es la primera que menciona. Ay, No, Bueno, no pasa nada. es la alfombra a lo mejor, algún doblez. Pero en serio lleva alfombra ese suelo. no creo que Vale. lleve alfombra, pero a veces la superficie está no bien estirada y te deja unos pequeños solancitos que tumban. La carita de ella como que ya fui. No, y el último plantón fue casi una recordada del 10 de mayo, del Día de la Madre. Ay, a ver. De entrada no me gusta lo que veo. Ay, ya, eso sí me gusta. Este sí me encanta. Yo veo que ustedes no, porque se quedaron mudos. Pero a mí sí Estábamos me viendo. gusta. A mí no A me mí sí me gusta. gusta. Ay, a mí sí. Qué bueno, no nos pelearíamos por ese vestido. Ah, Me encanta. es moradito. Sí. Me encanta ese vestido. Para ella y su concepto está perfecto. Qué bueno que se quitó lo que traía encima porque no me gustaba. Ajá, eso era como que... No, muy mal. Pero bueno, fue el factor sorpresa. Porque para el look que trae, la imagen que maneja, el cabello, creo que le suma mucho y le combina un vestido tan psicodélico, podríamos llamarlo. Muy de los años 70. Había papeles tapiz en las casas así. Y en el vestido, pues, le luce bastante bien. Y mira que hablar de círculos en un diseño cuando la chica no es una filigrana, pues es peligroso, pero se le ve esta cintura por la forma en que trae el dibujo en la parte de la cintura. Mira, le ayuda bastante. Ahí viene la La de favorita. amarillo. Tu favorita, Edison, ahí viene. Ahí viene Daphne. No. No. Bueno, la negra de amarillo. Ay, también ya quedó en plata. Han tenido factor sorpresa ellas. Pues que trae una cintura mejor que varias que no son chicas, que son chicas biológicas. Claro, pero es que lleva una cinturita porque lleva mucha cadera, Cookie. Es por eso. ¿Será que la tiene con cirugía o se la puso como... Obviamente sí. Bueno, obviamente no sé. Se la puso de esponja, digamos. Yo no creo que le permitan usar postizos, no creo. No, ella tiene las caderas así, ya tiene los glúteos y las caderas exageradamente grandes. Sí. Es bonito el vestido, esas columnas a mí me gustan. Sí me gusta, a mí también. Y mucha cosa. Es el vestido del prototipo de las colombianas, que Sí. llevan el mismo nivel. Sí, esas columnas de Barraza. Pero le va muy bien a la chica, ¿eh? Me hubiera encantado en amarillo, pero no se le ve mal el plata. Tiene problemas. Algo Aranda. pasa. Algo pasa y no nada más con ella, ¿eh? Con varias. Ve cómo se le queda viendo al piso. Sí, es que algo
Yo creo que sí es alfombra doblada o algo. Los pisos, a mí siempre me encanta cuando voy a conducir un evento, yo camino por todo el escenario a ver qué obstáculos me encuentro, porque sí tienes que recorrer el área antes de hacerlo, porque Serán jamás cablecitos. perderé el Claro. estilo. Ay, los repollos, que quiero que desaparezca. Vamos, Dafne, A por Dios. Daphne, Vamos. ahora lo trae demasiado alborotado. ¿Qué le pasó en el cabello? Los párpados se le ven muy caídos. Trae la energía baja. El vestido me gusta, no, la capa no, pero A mí sí me en gusta el general, vestido. sí me gusta, sí me gusta. Ella no salió con mejor energía que en la preliminar, ¿eh? Sí la veo en Miss Mundo. ¿Qué tal que sorprende en la respuesta? Ojalá. Digo, porque sigue siendo bellísima, maravillosa, alta, escultural, bella, sí lo es. Sí, es una chica muy elegante esta chica. Pero siento que trae un halo de reina más fuerte de nadie Sí. esta noche. Oye, el vestido me gusta. A mí sin No. los repollos que ya no me encanta. Sin el repollo, pero el vestido, la parte del vestido es bonita. El vestido está lindo, El repollo es tipo Amanda Dumadel, más o menos. sí, Nuevamente. dudamente. Que primero lo sacó la Miss Grand México del año anterior. Siempre les digo, La Estrada. No. no, esta niña de Sonora, ahí se me va el nombre siempre. Laisa Salazar, Ella fue la primera que sacó los repollos, antes de dudar. fue de las primeras, antes que Amanda. Ujú. No, mira tú. Pues Lo ya que se pasa va. es que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pues, Así es, la hidratación también es parte del camino hacia la Agua corona. cielo. Agua Cielo es la compañera ideal para mantener a nuestras candidatas llenas de energía y vitalidad en cada paso que dan. Porque Agua Cookie, Cielo ya te acabaste la eleva botella. tu vida. ¿Qué opinan las barras? No. ¿Estamos listos? Ya queremos conocer quiénes serán las 5 finalistas que se van acercando. Hay favoritas, creo que las chicas lo hicieron muy bien, están increíbles los vestidos, mujeres empoderadas, pues la verdad también han tenido seguridad, otras han pues sabido superar un traspié, así que es una noche de mujeres fuertes esta noche. Y es una noche que sin duda nos va a sorprender. Mujeres admirables. Y aquí tienen sus barras y sobre Andresito todo el se está Ecuador acabando sus entero, bebidas, el ya va universo por otra. conectados con la señal Aquí lo de veo. TC, el Está canal embaladísimo. oficial Acá. de Miss Universe Ecuador, que esta noche desde aquí, desde Guayaquil, desde la perla del Pacífico, junto al río Guayas, elegiremos Tengo a la todavía mujer más esta parte de la bella copa. de este país, a nuestra Miss Universo. ¿Qué mejor Y lugar todavía que aquí, un cuarto al de la borde del botella. río Guayas, aquí, Qué mejor en que la estar en perla mi del Pacífico? casa, en la perla del Pacífico, aquí en nuestro Palacio del Cristal. La tengo que hacer Todo el rendir de aquí a que hermoso, se acabe el hermoso. certamen, si no, Yo qué tengo que aburrición. repetir, para mí los certámenes de belleza, cuando he estado en México, en El Salvador, ahora que nos va a tocar ir a Tailandia, al Miss Universo, es como se une el mundo entero. Y aquí en Ecuador, en nuestro chiquito pero Así es. hermosísimo Ecuador, cómo estamos unidos Silencio. todas y cada una de las partes del país para venir a celebrar esto que es celebrar y reconocer a la mujer ecuatoriana. Bueno, y ahora sí estamos listos. Los resultados ya están preparados. Ya. Antes de decirlos, queremos también que el jurado los socialice, los revise, los están firmando también. Entonces vamos y a una ahí pausa. Ya estaremos preparados. ¿Qué dicen las barras? Quiero escuchar las barras. Hay Y que animar mientras a la audiencia. escuchamos Las barras, nos vamos a ver un video, nuestro segundo video de actividades. Vamos. Adelante. Mira, qué bonita toma con el dron, muy, muy bien. Y bueno, vamos a quitar el audio, chicos, para ver esta cápsula. Aquí están todas en la convivencia de concentración. Aquí están. Me encanta que les hayan llevado a muchos lugares, que hayan tenido una concentración dinámica. Es muy, muy positivo para ellas porque nutre la experiencia. Saben todas que Corona hay una y que bueno, pues la oportunidad de disfrutarla está en ellas. Sí, muchas actividades han tenido. Me gustaron. Bien por Thaís. La han criticado, le han dicho, le han hecho mucho hate, pero bueno, contenta la gente nunca la tendrá. Y mira que siento que Thaís es un poquito como nuestra Lupita Jones. Le dices algo y viene y te da tu buena mordida. Sí.
Pero a mí me cae muy bien la Thais, me encanta. A mí también. En A algún diferencia momento del me encantará aguayo, conocerla. A diferencia del aguayo, que no era santo de mi devoción, pero la Thais me gusta mucho. Me parece una mujer muy, muy fuerte. Así es, me identifico. Oye, Cookie, mira lo que me voy a comer. Me voy a comer un chocolate suizo. El otro día hice un vuelo a Ginebra y cada vez que hago los vuelos a Ginebra siempre llevo o traigo a un pasajero, siempre. O sea, da igual que lo haga mañana, dentro de 3 semanas, todos los Ginebras que hago, él está metido ahí. Y es un suizo que trabaja en Suiza, pero vive aquí, porque le gusta mucho Málaga. Entonces me dijo, me trajo una bolsa de chocolates. Me dijo, Andrés, te traje chocolates porque siempre que estoy en estos vuelos estás tú. Que un detalle, ¿no? Sí. Y son chocolates suizos, tía, que están buenísimos. Oye, rico. ¿Nunca te ha tocado hacer ahí quedarte un rato en Suiza? Ahora en estos últimos vuelos no. El año pasado sí que de vez en cuando dormíamos en Ginebra. Te voy a recomendar. Tuve una sobrina que estudió ahí 1 año en Suiza, sí, y eventualmente va porque dejó amigas, y resulta que ahora ya están todas casadas, pero cuando llegó a ir o va eventualmente, todo el mundo le encargamos porque una vez lo trajo y ya no le perdonamos. Se van a una fábrica de chocolate de diversos y resulta que ahí te venden la merma. Son las palanquetas que salen con algún defecto. Entonces las venden a muy buen precio y nos trae unas barras de este tamaño, algunas con esquina rota, algunas fracturadas, de chocolate con leche y avellanas. ¡Qué cosa! Delicioso. Yo tengo mi ropa exclusiva para esos tiempos, porque engordo. Entonces le digo, me trae, mira tía lo que te traje, Dios de mi vida. Bendita diabetes y cintura, ahí las no lo veo. No me estás comiendo. Delicioso. Pero, Cookie, tú sabes que los chocolates suizos, no todos, ¿no? Depende de la marca, y los belgas, que son los mejores del mundo, son ecuatorianos el chocolate. Es ecuatoriano el chocolate y de Costa Rica. Ah, de América se llevan mucho el cacao, claro. Claro, es que chocolate no hay en Suiza ni en Bélgica. Son chocolates. Pues no, pero allá lo fabrican. Entonces, a lo mejor me estoy comiendo chocolate ecuatoriano, pero hecho en Suiza. Y están buenísimos. Con mucho orgullo el chocolate ecuatoriano. Mira tú. Whisky que no es ecuatoriano y el chocolate suizo ecuatoriano, viendo mi Ecuador. Y un ecuatoriano que vive en Málaga disfrutando de la globalización. Y un guayaquileño que vive en Guayaquil, Madera de Guerrero también. Muy a gusto, tomando whisky irlandés de donde es Donald Trump y no necesariamente estamos de acuerdo con él. Fíjate cuánta mezcla. Con el Donald Trump no te metas, ¿ah? De él no vengas a hablar por ti. Ay, ustedes lo aman. Lo adoro. Me voy a callar porque me van a insultar en el chat. Ay, no dudo que al rato anden rubios. Naranjosas. Naranjosas, con el cabello despeinado, como que más despeinado que el de Daphne, y no se me enojen. Sí, porque ahorita salió con el cabello medio despeinado, mi Daphne. Ojalá nos calle la boca a todo el mundo y gane ahorita, se corone, pero ay, esto huele a corona de nadie, quién sabe. Ya veremos. Falta la ronda de preguntas, chicos. Falta la ronda de preguntas. Entonces ya estaremos viendo. Porque vamos ahorita, ya estamos en el top 5, vamos en el top 10. Y en el top 5 que van a elegir a continuación, ya tendremos la ronda de preguntas. Aparentemente, luego nada más toma un top 3 al que ya no le van a hacer preguntas y vendrá un final look. El final look y después van a coronar. O sea que solamente según anunció CNB Ecuador, va a haber una sola ronda de preguntas con el top 5 y un final look con el top 3. Y hasta ahí. Que pueden cambiar y hacer una pregunta todavía al final. Así es de que, muy interesante. Por eso tengo aquí el dato. Dije, lo voy a tener a la mano para estarlo revisando continuamente. Oye, Cookie. Dime. Mira lo que dice Esteban Calistro, que siempre está participando y es muy gracioso. Dice, ¿es verdad que en Ecuador los hombres son muy ta? A ver, fuera las güeras, tramoya, dice por acá Olivares. A ver, ¿dónde está? ¿Quién me dices que es? Esteban Calixto, que siempre participa. Ahí está. Esteban Calixto Quijada. ¿Es verdad que en Ecuador los hombres son muy grandotes de su parte? Andrés, respóndeme. Yo creo que ni en una misma familia todos tienen esta característica. Entonces no puedes hablar de los ecuatorianos. Todo el mundo dice, es que en Brasil todos. ¿Estás seguro que no? No, Brasil no está en el top. Tú sabes que Ecuador está en el top 5, top 6. ¿Y ustedes honran a esa fama?
Yo esos detalles no entro. A ver, tú entra tú. Edison, si no entra en tú. los detalles es porque no tiene mucho que presumir. Mira, a la cuarta respondo, ¿vale? Bueno, muy bien. Y a la quinta lo muestras. Y a la sexta. Y el Edison se fue. No, bueno, esto que acaba de hacer ya nos marca. ¿Ya nos marca? ¿O que, me pone hasta ya me dio hasta sentimiento. Ya me dio hasta penita. No, a mí me dio una cosa. Quiero que gane Santo Domingo ya de tanta depresión. Sí, qué cosa. Sí, ya no sabemos. Chicos, oigan, están bastantitos conectados. Por favor, dejen su like, chicos. ¿Qué les cuesta? Ya que estamos en esta fiesta de la belleza ecuatoriana, gratis. Clic un me gusta para Cookies, por favor. Déjenlo que se por ahí. suscriban. Suscríbanse, por favor, chicos, sí. Ya estaré nutriendo también de contenido del otro canal de Cuquita porque están saliendo muchas participaciones muy interesantes que no son propiamente de certámenes de belleza, sí por Mr. y Mrs., que nos van a platicar otros aspectos de sus vidas. Y eso es muy interesante. Den like, please, dice Antonio Cedeño. Sí, por favor, chicos. Yo quiero ver el de, dice Juvenal Fabricio Sotomayor Tuero. Por acá nos dice también Andrés Coquetoni, guapo, qué barbaridad. No se les va una, ¿eh? Por acá nos dice Catherine Esteban, es por un ranking que se hizo y Ecuador quedó top 1 o 2. Ah, y ese ranking obedeció a qué? A un muestreo, un cálculo de acuerdo a qué. Porque un toqueteo, una degustación, podría ser otra. No sabemos. Ernest 1234, Cuquita, todavía me duele María Malo, ay, pero por piedad. Pero bueno, me gustó mucho el vestido con mangas como de espiral. ¿Te refieres al de ahorita? A ver, creo que estamos regresando a la transmisión. Aquí está. De la toma del dron. La señal de TC Televisión. Estamos listos. Eduardo, estamos listos. Ahora sí, ya queremos conocer quiénes son las 5 candidatas que continúan en esta competencia rumbo a Miss Universo en Tailandia. Queremos invitar a Alexander González, por favor. Los ojitos cerrados de nadie. Alexander, ahí está la luz muy fuerte para contrarrestar en la contraluz de las pantallas. Todos los jurados están de acuerdo y está firmado por todos ellos la decisión. Recordamos que el orden en el que vamos a leer... ¿Dónde andaba Alexander González? Se me hace que andaba en el sanitario. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerle a las 10 semifinalistas. Reconocer su trabajo, darles un fuerte aplauso porque han sido mujeres que han estado preparándose desde febrero arduamente para esta gran noche. Así que fuerte aplauso. Oye, Lisel me gusta muchísimo ya. Gracias, te la ves muy guapa. Por representarnos tan bien. Felicidades. Llegó el momento. Llegó el momento y solamente 5 No quiero sorpresas desagradables. Yo tampoco. ¿Estamos listos? Estamos listos. Oye, es muy alta la peloncita. Y empezamos con la primera finalista, Eduardo. La primera finalista es la señorita Guayas. Guayas, me gusta, muy bien. Bien. ¡Salud! Felicidades Salud. a Guayas. Edison, Mariola Bejarano. Salud. Cookie, chupa Cookie. Bebo. Chupa. Nuestra siguiente finalista es la señorita Comunidad USA. Muy bien. Región Sierra. ¡Ah, Región Sierra! A la señorita Región Sierra. ¿En serio? Se los dije, me encanta que ella pase. Pues me van a dejar a alguna. Es momento de Yo pasar creo. a nuestra tercera finalista. ¡Que se las coronen! Quedan solamente Así es. 3 chicas que van Sería a muy disputar peculiar. este top 5. Y la siguiente finalista es La señorita Comunidad. Tungurahua. ¡Ay, claro! No, de que pasa la nadie señorita pasa. Tungurahua. Sí. Increíble, la verdad. Ya nos quedan solamente 2. Bien. 2 cupos. Azuay y para Comunidad esta gran USA. final, para este top Azuay y Comunidad USA, considero también. O Pichincha en vez de Azuay, no sé. La cuarta Bueno, finalista que se suma a este top 5 y pasará a la ronda de las preguntas es señorita. Comunidad USA. Sí, claro, no. Nos queda
una finalista más. Eduardo, te ¡Wow! ¡Qué nervios! Seis hermosas Falta chicas, Guayaquil también, una ¿no? sola finalista. Guayaquil Estamos me preparados gustaría. para conocer qué dicen las barras. No, creo que va a ser será Azuay. la última semifinalista en ingresar. Ojalá. Enseguida Ya no creo que este pase puede Santo estar más Domingo, ya no cerca creo. de la corona de Miss Universe Ecuador. Y ella es Vamos, Lisette. la señorita Azuay. Guayaquil. Guayaquil. Ay, Muy bien, me qué gusta. Y Muy aquí bien, la muy bien. tenemos, señorita Es muy buen top. Guayas, Ay, Región hermosa, me Sierra. encanta. Comunidad USA. Pero me faltó Lisette ahí Tungurahua también. y Guayaquil. Mario. Estas son nuestras 5 Guayas, finalistas. Región Sierra, Fuertes los Tungurahua, aplausos para Comunidad estas 5 USA y finalistas. Guayaquil. Ah, no, Guayas Muy está. buen Para top. las otras chicas que han hecho Muy una buen noche top. espectacular. Sí, Guayas Se está, sí, viene sí, la sí, parte más Me faltó crucial. Lisette. Las preguntas, pero yo escucho a las barras. La verdad es que vamos a dejar que las barras sigan gritando. Pichincha sigan faltó disfrutando, sigan dejando salir toda esa euforia. Había que sacrificar a unas por otras. Había más de 5 lindas. Silencio. Ustedes disfruten que esta noche es para eso, para celebrar la belleza de la mujer ecuatoriana. Había 5 bellas. Así es, nos Me vamos a preparar faltó entonces. Aquí las Pichincha tenemos, y hermosas faltó la chicas, otra chica, la cada una de. de nosotros. ¿Qué te parece si nos acercamos un poquito sí. más? ¿Y por quién Para cambiarías ir donde Cookies? están cada una de nuestras finalistas. Las vamos a ir llamando una por una, en el orden en el que fueron No, es que el top 5 me nombradas. gusta. Tendrán que estar aquí y vamos con la pregunta. Están bien ¿Estamos las que listas, están. chicas? Estamos ya a nada de esa corona. ¡Felicidades! Y la primera. La primera finalista que pasa a contestar la pregunta es la señorita Guayas. Adelante, por favor. Tal vez cambiaría Guayas por otra de las que no quedó. Pero bueno. Muy bien. Mariola, la pregunta para ti es la siguiente. Es que tú siempre has hablado con mucho orgullo de tu retorno al Ecuador después de haber estudiado leyes en los Estados Unidos. Yo quiero que me cuentes eso fuera de tu país y ahora con ese orgullo de estar aquí en tu patria. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Ecuador. Muchísimas gracias por la pregunta. Retornar a mi país es nada más y nada menos que un gran orgullo, porque yo como ecuatoriana he crecido, he estudiado aquí, me he profesionalizado, he tenido mi primer trabajo acá. Y si yo me fui al exterior fue por motivos personales, pero realmente el estar en mi Ecuador, donde yo quiero surgir, donde yo quiero que mi gente, mi país, llegue al universo, a tener una voz, a tener una felicidad máxima, es lo que yo quería estar de nuevo en mi país, porque aquí es donde yo quiero surgir, no en otro país. Gracias. Con esa oratoria Gracias, y con ese nerviosismo a se la señorita comen viva en mis unidades. Guayas, Mariola, gracias por tu respuesta. Es que de ya le todo falta corazón. todavía preparación esa parte. Ahora llamamos a la Mariola no señorita está lista para ir a mis Región Sierra. unidades. Hoy. Cristi. ¿Deseo? Hola, buenas noches. Yo la verdad lo primero que quiero decir es que soy fan de tu look. Aquí Somos no hay nadie a somos quien no le fans. guste. Pero también has hablado mucho de que tienes mucho orgullo de la decisión de este cambio de look. Cuéntanos por qué lo hiciste. Muy buenas noches, Ecuador. Muchas gracias. Es muy bella. Con cabello largo también lucirá divina. He decidido cortarme el pelo porque quise reivindicar mi identidad como mujer, como persona. Yo al momento que me corté el pelo estaba atravesando un momento muy difícil en mi vida. Sin embargo, una vez que me quité todo el pelo, vi mi cara y pude verme a través del dolor. Pude ver que hay resiliencia, que hay fortaleza en la mujer ecuatoriana. Y yo estoy aquí representando a mi gente hermosa, queriendo representar al Ecuador al internacional. Y yo quiero inspirar a cada uno de ustedes a asumir quiénes son, a amarse incondicionalmente. Porque así como dijo Luis Hay, y me llega muchísimo al corazón, es que el amor propio crea milagros en nuestras vidas. Muchísimas gracias. ¡Wow! Me encantó el Muchísimas speech y gracias. todo, ¿eh? Sierra, guapísima. Hermosa, hermosa. Espectacular Me tu gustó look, gracias. mucho, mucho, mucho. Bueno, Muy ahora buena la respuesta. llamamos a la Y señorita muy bien dicha. Como dice Tungurahua. Olmed, no importa lo que digas, sino Bienvenida, cómo lo digas. Dafne. Y ella juntó ambas cosas. A ver, Me han Dafne, contado ahora o que tú nunca, eres una Dafne. experta Vamos, en guapa, vamos. turismo. Y vienes de una de las provincias más turísticas de nuestro país. El Y nos vestido puedes está contar muy de recargado, pero Tungurahua, muy lindo. De Baños específicamente, ese lugar que con tanto amor
me hablaste justamente ayer y que tú representas. Buenas noches, mi bello Ecuador. Gracias por tu pregunta. Ecuador es una joya en Latinoamérica porque tenemos 4 regiones. Imagínate que un día, si tú gustas, puedo ser tu anfitriona y podemos empezar en la Amazonía, en el Cuyabeno, viendo delfines rosados. Luego pasamos a la región Los Andes, disfrutando un delicioso picnic en las faldas del volcán Cotopaxi. Y mientras vamos a baños de Agua Santa, podemos ver los altares, el Chimborazo, parajes que en ningún lugar he podido apreciar. Y obviamente llegamos a mi provincia, Tungurahua, a baños de Agua Santa, la capital de la aventura, sí. En donde estamos acogidos por el Parque Nacional Sangay y Yanganates, en las faldas del volcán Tungurahua que nos hizo guerreros. Y, por supuesto, tenemos más de 80 cascadas, 6 ríos donde podemos hacer rafting. Entonces, si tú vienes un día, nos vamos a hacer rafting, luego nos vamos al spa, que tenemos baños de cajón y comemos delicioso. Es demasiada información, aunque lo está haciendo muy bien. A las playas a comer el mejor camarón del mundo y volamos a las Islas Galápagos, donde podemos apreciar la belleza de nuestras islas encantadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne. Andrés, ni tú das las instrucciones de vuelo como gracias, ella. Gracias, Dafne. Gracias, un fuerte aplauso para Tungurahua. Me ha gustado mucho. Me gustó, pero fue como un folleto muy bien dicho. Mira, me subí en el avión. Muy relajada la vi. Es el único Y lugar bien, donde puedes empática, desayunar en la costa, con ganas y almorzar en voluntad. la sierra y cenar en la Amazonía. No hay otro país. A nadie no le vayan a criticar el acento de que habla su primer idioma, el inglés, porque así le va a salir. Acuérdense de Madison Anderson. Ella Sí, es voy a tratar. Comunidad USA. Nadia. Nadia. Para te poder voy a hacer conectar la con ella, pregunta en claro. español. ¿Y en qué me vas a contestar? Voy a hablar en el español, yo puedo hablar esta noche. Perfecto, Pues sí. perfecto. Qué valiente eres, Nadia. Ella- Porque has vuelto a los escenarios de Miss Universo Ecuador. Pero cuéntanos, ¿es la segunda la vencida? Sí. Mira, no quisiera decir la vencida, porque realmente me siento tan feliz de estar aquí nuevamente. Mi corazón está full y para mí el año pasado no fue mi año. Yo sé en este día porque este año levanté más fuerte que nunca. Estoy practicando todos los días para conectar más con mi gente bella y realmente Hay muchas es ganas. un honor porque el sangre ecuatoriana corre por mis venas y yo tengo el mismo corazón del año pasado. ¿Qué dijo? Yo quiero corona para Ecuador. Vamos más fuerte. Recuerden a Anderson, a Madison Anderson. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Qué bien. Muchas gracias. Y muy bien el español. Fue del Gracias. corazón y sabe que su carencia es el Bueno, español ahora llegó la y oportunidad. lo El enfrentó rostro. muy bien. Le vieron el señorita rostro. El rostro. Guayaquil. A mí Guayaquil. me encantó. Muy hermosa. Nuestra quinta finalista. Esta noche a mí Adelante, me por le está favor. ganando a Daphne. Sí. Bueno, Cristian, estamos preparados para hacerte esta pregunta. Y estamos en Guayaquil, en su fundación. ¿Qué se siente ser la anfitriona en estas fechas tan importantes para nosotros? Bueno, buenas noches, Guayaquil. Buenas noches, Ecuador. La verdad es que cuando supe que iba a ser Guayaquil fue el honor más grande que he tenido en mi vida. Poder representar la ciudad que me vio crecer. Una ciudad de mujeres valientes, de mujeres que buscan sus oportunidades y que cuando tienen un no, abren la puerta y salen adelante. También quisiera aprovechar este momento para que aplaudamos aquí a todos los guayaquileños presentes, no solo por su valentía, sino por su coraje, porque estamos celebrando 490 años de fundación y qué orgullo poder decir que soy de Guayaquil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Guayaquil, Cristian. Bueno, hemos tenido 5 buenas respuestas, brillantes y sobre todo
directas desde el corazón, que creo que eso las hace. Me sigue gustando más Nadia. Ellas no tenían las preguntas, ¿No? son preguntas que nos pasan aquí por el Chicharito. Que me gustó también Región Sierra. ¿Cómo se llama? ¿Región qué? Son preguntas personalizadas. Región Sierra. Sí, Región Sierra me gustó mucho. De lo que le han contado a la organización. Y Dafne también. Muy buenas respuestas, chicas. Y por favor, fuerte los aplausos. Son mi top 3. Excelente. Región Sierra, Dafne Y aquí las tenemos, Nadia. a nuestras 5 finalistas. Y con esta, la imagen de estas 5 hermosas mujeres ecuatorianas en Guayaquil, la perla del Pacífico. Tenemos a la señorita Guayaquil. A mí me gustan este tipo de preguntas. A mí también. Región Sierra. Y Tungurahua representando a la belleza de la mujer. Creo que iremos a una pausa y regresaremos con el top 3. Pero al regresar, mi gente, al regresar, Qué bien todas. a tener los nombres. Sí, lo hicieron bien. Resultados. Se viene el top 3, Danilo, se viene el top 3. Esto es... Que se venga inmediatamente, chicos. A ver, vamos a ver ahí. Y aquí se me quedó el comentario. Cookie, me voy a poner otra copita, ¿vale? Ahora, No, bueno, esto ya va con un no sabor. falte el alcohol, que no falte. No, que no falte. Que Dios nos libre, pero que no falte. Yo iba, pero no te voy a dejar sola, Cookie. No, ve, yo me eché un monólogo en este momento. Ok. Pensaba en la tarde, a lo mejor esta botella la voy a dejar a la mitad. Pues no, chicos, estamos muy contentos. Pero lo bueno es que estos vinitos son trampositos. Trampositos porque luego saben que acaba una. Los leemos, chicos. La Chaco dice, el inglés es el idioma universal y no es requisito que hables 7 idiomas. De hecho, ya han concursado y quedan pegadas. A mí me recuerda mucho el caso de Madison Anderson, chicos. ¿Se acuerdan cómo le echaron bullying en Puerto Rico? ¿Cómo la atacaban? Y sorpresivamente quedó de top, de virreina, de top 2, cuando a mí me parecía que ella podía ganar y mi Sofía Aragón me hubiera encantado que quedara de virreina. Bueno, un descuido hasta la ganaba, pero para que vean, chicos, para que vean, cuando hay amor y ganas de representar a tu país o por la razón que sea, llegaron a Miss Universo a través de la vía de su segundo país, hay que apoyarlas. ¿Qué dices, mi querido Andresito? No, que Lalo Banda ya anda que le muestra el chilindrón, dice. Sí, pero bueno, es que anda en Guadalajara. Me dijo que andaba viendo galanes tapatíos y por lo que veo ha visto, pero no ha sentido, no ha palpado. Como los No ha ojos degustado. tapatíos. Que ya me enseñaste lo que significaba el ojo tapatío. El ojo, ya te expliqué, el ojo tapatío. Sí. Olivares Reina Universal Eterna dice, dejen like, no sean tapus. Como la Edis, broma, no, ni tan broma. Dejen, por favor, su like, chicos. Y fíjate que a mediados de septiembre vamos a andar cubriendo el Miss Universe México, allá en Guadalajara, así que andaremos viendo mucho ojo tapatío. Y la zona en donde se grabó toda la preliminar, que es un show, no va a ser en vivo, ahí está maravillosa toda esa plaza es la plaza de la joyería, la plaza de todo, de electrónica, y termina todo en el Hospicio Cabañas. ¡Ay, qué maravilla! Así que por allá vamos a andar el equipo, que somos Marco Antonio y yo, de Coronas de la Belleza. Yesenia Cruz, Nadia muy bella, pero ella quiere corona para ella, no para Ecuador. Es su deseo personal desde años, pero si ella se gana la corona, Ecuador estará orgulloso. Muchas de las chicas que han dicho, gané corona para mi país. Ajá, le compras la idea, pero pues es su corona. Vamos, Nadia, dice Cisa Cabascango. Sigo siendo Team Dafne, dice César Urbina. En eso estaba pensando, que hay gente del Team Dafne que sí está viendo superior a Nadia y como que están empezando como a tener agruras. Pero chicos, hay que aguantar. Buscamos a Miss Universo Ecuador. Yo soy de esos cookies, pero sin la grura. Sin la... O sea, yo soy Team Dafne, me encantaría verla. Pero también Nadia lo va a hacer fenomenal. Lo va a hacer muy bien en el mismo universo, si va. O sea, el cariño que le puedo tener a mi candidata como Dafne, que no me deje ciego como a mucha gente que ya odio a Nadia y la detesto. No, y la voy a estar buleando todo el tiempo. Jamás, no. Y yo te lo dije el live anterior, lo bueno de Nadia, que aunque no me encante, pero no me encanta porque no conecto por esa cosa del acento que tiene al hablar, que es una tontería, es una tontería, pero no conecto por eso.
Pero La, eso no me va a dejar la de sientes decir menos que ecuatoriana, la sientes menos ecuatoriana. sí. ¿Tú viste el vídeo que te mandé? Te mandé hoy el vídeo que estaba bailando con la mamá, poniéndose esas fajas. Y La me mamá es encantó. guapísima, la mamá es bellísima Gracias también. a Dios salió a la mamá porque el papá es bastante feíto. El papá estaba muy bueno cuando en la época del rico suave, ahora es feísimo. Bueno, pero nunca fue guapo. No. Era Estaba morbosito. cachondo y estaba morbosamente atractivo, pero bello no. No. Bello no. Dice Lalo Banda, ya voy camino a Irapuato, pero ¿cómo? Sábado por la noche, Lalo, es para que anduviera recorriendo los mejores bares de la comunidad, allá en Jalisco, en Guadalajara. Dice, vine a revisar cómo va George. Ah, George Figueroa, como allá va a ser la final nacional. Cookies, toda la parte del Teatro Degollado está delimitada con malla ciclónica porque están renovando para el Mundial, claro, ahí va a haber partidos del Mundial del año que entra. Y soy Team Dafne, dice Lalo. Ya regresamos a la transmisión, chicos. Quito el comentario y Qué rápido. devuelvo el audio. Milenio, por supuesto, a su presidente, el ingeniero Pablo Campana, por sumarse este año al desarrollo. Ya se ve la transmisión, de ¿verdad? Ecuador 2025, Eduardo. La empresa privada es Top fundamental para el exitoso desarrollo de esta edición. Por eso también queremos agradecer a Mi top Terzo 3 Bill, son aliado perfecto de Tungurahua, las mujeres. Comunidad USA y Región Phoenix Sierra. también es parte de esta edición, con una visión fresca ¿El e tuyo? innovadora. Infinix Pues inspira a las nuevas Tungurahua, generaciones. Comunidad Hay mucho más USA, allá, combinando y tecnología de yo vanguardia creo que con Guayaquil, diseños creo ahora mismo. Pensé, audaces y lo distintivos. pensé. Muy bien. Pero ahora vamos a ir a un momento especial y es por eso que queremos a todo Tú el pusiste en tu top 3 Por a favor, Región Sierra, ¿no? sigamos ¿Cuál es tu un top minuto 3, Juquita? de silencio. Perdóname, dímelo otra vez. Región Sierra, Tungurahua y Comunidad. Yo a Región Sierra no me llama la atención. Muy bien, Prefiero qué bueno Guayaquil. para que haya variedad. A ver, voy a quitar el audio. Aquí vamos a ver a las candidatas. ¿O quién es? Edison, ¿cuál es tu top 3? Es Dafne, Nadia y estoy entre Región Central y Guayaquil. Región Sierra. Perdón, Región Sierra, tienes razón, Cookies. Y por acá, Andrés tiene tiene a Guayaquil y yo a Región Sierra. O sea que estás en la misma disyuntiva que nosotros. Pero Región Sierra realmente es una mujer bella o nos hace llamar la atención por el corte de pelo diferente. No, creo es que muy bella. De hecho, es con el muy- cabello largo me gustaría más. El rostro. Ella fue una candidata que participó el año pasado, Cookies, que falleció este año, lamentablemente. Ah, ella, sí. Sí, le están rindiendo homenaje. Ah, sí, supe de la chica que había fallecido. Sí, una pena, de verdad. Ah, sí. Bueno, Lorena pues qué bueno Arguello. que le rinden un sentido homenaje. Un hermoso, Hermoso momento también merecido. Ella murió homenaje por una para esta enfermedad hermosa de pronto, costeña que ¿verdad? conquistó al país. La verdad no Su huella supimos de qué jamás fue. se va a borrar de la historia de CNB Ecuador. Claro que sí, Eduardo, siempre la recordaremos. Y aquí estamos con la mayoría de las compañeras Televisión 2024, obviamente liderado por nuestra Miss Universo Ecuador Maratón. Y es que tristemente vemos la muerte como algo Gracias por estar fatal. aquí. Y es Es una un forma de momento inolvidable, trascender. especial. Sabemos que todas se querían muchísimo. Nos han enseñado a Es un grupo temerle muy a la unido. muerte y no Así debe que de ser así. Gracias por estar aquí esta noche, porque para ustedes esta partida sin duda ha sido dolorosa, porque aquí en CNB, y nos incluyo... O sea, estas chicas son del año pasado, Edison. Así que Sí, gracias. Entiendo que sí. Esta noche. Hasta Pero es que, Compañera- mira, si le haces tú una ceremonia por no aceptación de la muerte, porque te duele. No, ya el espíritu de ella trascendió. Queremos agradecerle a nuestra Yo he desaprendido esa por esa habernos cultura. acompañado esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Y ahora llegó el momento de invitar a nuestras 5 Muy bien. finalistas. Ya estamos a nada, ahora sí, de conocer el resultado final y quién o cuál de ellas llevará ese lugar más cerca al Miss Universo Ecuador. ¿De 5? A 3. Ajá. Estamos a punto de llegar al 3 para ese final look, para ese último vistazo, e invitamos nuevamente a nuestras últimas 5 finalistas aquí en el escenario.
Mientras nuestras finalistas se acercan ya a nuestro escenario, también queremos aprovechar a invitar a Alexander González, que ya tiene el sobre. ¡Ay, con Alexander! Los 3 nombres, ahí van. Estos son los 3 puntajes más altos. Tiene tan linda energía, Este Alex. es Me el encanta. penúltimo resultado antes de conocer quién será nuestra Salud, ganadora. Cookie, salud por el top 3. Wow. Uf. Por Pues ya eso, te has bebido ves, toda la botella. por eso es mejor estar aquí, porque tenemos No. este privilegio de nosotros leer los resultados. Va antes disminuyendo. del 3, porque te apuesto que es muy difícil estar ahí teniendo que decidir quién va a representar esa Miss Universo Ecuador. No, es Nadia, vean a este Nadia, año, vean a ¿cuál de Nadia. ellas que- se irá a Tailandia Sí. en noviembre? Claro Aquí que el, sí. el único que ya está embarcado eres tú. El único que El está único marcado soy yo. embarcado. Yo voy a ¿Y él va a ir por qué? Bueno, y Thaís también. Thaís también, claro. Thaís también. Ya nos reclamó por el... Danilo no entiendo por qué va a ir a Bueno, Tailandia. Yo creo que va a cubrir para Ecuador. Ajá. Y saber, te lo dejo a ti, porque O esta para responsabilidad Univisión. es muy grande, la verdad. Vamos a comenzar. Oigan, una cosa que hay que recalcar, y me corregirán allá en el control room, pero vamos a dar otro orden otra vez, que no tiene nada que ver, simplemente vamos a estar nombrando a las próximas 3 Sin orden finalistas. específico, Está más y no nervioso que aleatorio. ella, Danilo, La está verdad más que no. nervioso que ella Uno llega de aquí ver a estos competir en resultados. el también. Bueno, vamos a empezar. Arrancamos. La Vamos. primera ¿Habrá sorpresas? finalista No creo. es Ojalá que no. Comunidad USA. Claro. Lo- Bien. Vamos. Muy bien, Nadia. la segunda finalista. Guayaquil Es o Región Sierra. Ay, Voy bien. Cookie. Y la última, ¿qué tal si la decimos Voy bien, juntos? Andrés. Me parece bien, Eduardo. ¿Era la tuya o la mía? ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Qué dicen las barras? Porque no creo ¿Qué que dice el dejen a público Dafne también fuera. en sus No creo. casas? Los estamos viendo. Gracias a quienes están conectados con nosotros a través de los canales oficiales. Felicidades, Mariola, Cristiane, Dafne. En verdad, chicas, solo queda un nombre. Debe de Y ser ella es... Tungurahua. ¡Tungurahua! Claro. Las otras dos lo sabía. Gracias, Cristiane. Gracias, Estaba negando con la Mariola. Y cabeza, aquí tenemos a nuestras tres Guayaquil estaba negando con la finalistas. cabeza antes que la Los 3 llamara. puntajes más altos. Más altos, claro que sí. Estaba moviendo la Según cabeza nuestros como jueces diciendo, que no, tienen, no. pues, el expertise en esto, No, que si tienen toda la diciendo experiencia ya no quedé. y toda Claro. la verdad. Para del mí, asunto Región para Sierra decirnos fue quiénes son el las tres batacazo. mujeres que pasan a Yo este apostaba por final ella. look. Esta es la última oportunidad de las chicas para lucirse. Vamos a evaluar el galgo, la elegancia. Ojalá le den la corona presencia nacional estética para algún en el certamen. final look de nuestras tres Oye, pero finalistas. tan altas no son de A la diferencia. primera Nadie no es candidata. más. No, es que yo pensaba que USA, Región Sierra era más por favor, bajita y final no. Pero es que más alta que todas es Nadia, más alta que Dafne. Sí. Esta puede ser su última pasarela o la primera de tantas que la lleve ya con la corona de Miss Yo la veo muy Miss Ecuador. Universo a Qué Nadia, nervios, ¿eh? el Sí. final look, la Sí, última hermosa. oportunidad que tienen de robarse las miradas, el corazón y esa votación de cada uno de los miembros de nuestro jurado. Si no gana si no gana Dafne, el team si no gana Dafne, su team debe de apoyarla porque llevan una buena candidata. Sí. Y ahora es el turno de continuar con Región Sierra. Es muy impactante Es Región verdad que hay Sierra. muchos nervios. Es Tiene verdad, muy buena oratoria. Es complicado, pero creo que también es el momento de disfrutar. No tiene el de cuerpo disfrutar más los Barbie, últimos ¿no? instantes de la No, noche. no lo tiene. Ahí está. Pero tiene Cristi con qué. Termidor, como tú decías, puede ser su última pasarela O la primera. la primera de muchas. Nos contaba ella en su respuesta. encanta justamente eso. la decisión Puede de ser empezar su de última cero, pasarela o de la este primera de corte tantas. radical que la empoderó. Y aquí la tenemos, llegando a una posición tan especial entre las tres finalistas. Y una de ellas va a ser la Ese vestido lo representante quiero de para Miss Año Universe. Nuevo. Hermosa oportunidad. Te ha encantado sobre el todo vestido, la experiencia Cookie, que llevarán Me por gustó siempre en su mucho. corazón. Ahí la tenemos a la Nada señorita más le pondría un poquito más Sierra. clara esa La parte esa de tela atrás, elástica del corsé. Espectacular la que pasarela. se pierda con y el tono de espectacular piel. momento que estamos Con- viviendo sí. todos ya.
pues al borde del asiento, esperando. Porque ella es más morena y es más claro y como crema. Le vendría bien otro tono. Región Sierra. Y continuamos nuestra tercera y que es muy peligroso porque todas las lonjitas de por acá se te botan, ¿eh? Tungurahua. Vamos, Dafne, vamos. Dafne Currat Luna. Vamos. La sigo viendo desinfladita. Y en su respuesta justamente nos llevaba a recorrer cada rincón. Creo que todos pudimos imaginarnos ese le sigue faltando fuerza hermoso por este país. Qué pena. Ella también, al igual también la que veo cada una de nuestras candidatas, de la sueña con representar con esa corona de Miss Universe Ecuador. Y ahora, va sin fuerza, es bella, de que es bella es muy bella, pero cualquier lugar del mundo a través de nuestra señal, le falta ese aquí estoy yo y soy la mejor. Nos imaginamos esos paisajes espectaculares. El poder escénico no lo tiene. Dafne Currat Luna. Esto me atrevería a decir que en un descuido hasta la dejan de tercera, ¿eh? No, por Dios, cállate, Cookie, por Dios. Te ha hecho hablar eso. Me imagino el qué vino que está emoción, tomando, qué pasará por la cabeza de cada una de ellas. Está a nada de cumplir un increíble sueño. Gracias, Miss Universe Ecuador, por hacer Andrés, no te veo. esto, por hacer porque volver que estoy estas chicas fumando, vuelvan a porque estoy creer nervioso. en un certamen tan hermoso que las lleve a representarnos en el universo internacional. Las hemos visto, este es el final. Yo creo look, que a Danilo, Dafne, ahí tenemos a los jurados. Ya viendo a los jurados, justamente, Eduardo. Ya la última firma. El polizón ese, pasándose una como firma, que no la deja ser ella, no sé. Conversando, no, va más allá del unas polizón. Cosas, se ríen en otras, y este es el momento El decisivo. polizón, no creo. No, va más como allá. que le veo las manitos bien Ya tenemos pegaditas y reina, que no... solamente faltan instantes. No, es que su rostro, su expresión corporal, la energía que transmite no es de ganadora. Miss, después de meses, como lo contaba nuestra Pero yo creo que ya Dafne es una mujer desde tan inicios de lista, año comenzaron que se este ha largo quitado el polizón, recorrido. se ve Pero aquí, con nuestras está últimas dándolo tres, todo por eso, con nuestras ¿sabes? tres finalistas de mayo. Vean aquí a las tres, aquí a las tres. Nadia se ve superior, luego me gusta Región Sierra, y siendo mi favorita en la preliminar, Dafne hoy no me la dio Miss Ecuador completa. en vivo y en directo desde el Palacio de Cristal para todo el mundo, Miss Universo Ecuador. Ya volvemos. Qué cosas, chicos, los leo. Yo sé que está el Team Dafne a todo lo que da. Yo era Team Dafne en la preliminar y hoy me cambié de preferencia porque de Miss, porque la veo con, ay, miren qué casualidad, mis dos invitados andan con la cámara desactivada para que se den una idea cómo está terminando esto. Por acá dice Carlos Ceballos, Región Sierra capaz le envían al Supra, deberían, estaría muy bien. Nadia es hermosa. Sí. Región Sierra capaz que la mandan a mi Supra. Nadia, dice Francisco José Mendoza Moreira. El Achaco me dice, Región Sierra no es tan alta, debe de estar con las megaplataformas para verse tan alta. No me he fijado en sus plataformas, pero se ve muy alta. Diana Funes, Dafne con un gran proyecto social y bien preparada, seguro top para Ecuador en el Miss Mundo. Me gustaría que la designaran para Miss Mundo. ¿Cómo va a pasar Doja Cat? ¿Quién es? ¿Quién es Doja Cat? Dice Región Sierra. Región Sierra por el pelo, por el look. Me gusta la de cabello corto, dice Tony Carmona. Por acá dice Olivares, Reina Universal Eterna. Cuquita La Jones dice que compraste corona en el Miss Universo 1750, que eres una tramoyera. En ese año estaba apenas pensando en participar, así que no inventen. Que no ande inventando en ese tipo de cosas. Jack Nasimba dice, Nadia la mejor. Jordan Palacio nos comenta, Región Sierra al Super, Tungurahua al Mundo y Comunidad, dice Incomodidad USA. Qué bárbaro. Incomodidad USA al Miss Universo Ecuador. Pues les viene a incomodar a muchos, como dice Andrés, que el que no hable tan fluido el español la hace sentir menos ecuatoriana, pero y aunque traiga el sueño muy personal, todas lo traen personal. Nada más que les dicen a ustedes que es por todo el país, digo ahí. Pero yo digo una cosa, Cookies. Dime. El Miss Universe, el idioma que se habla es el inglés. Sí. O sea, siempre nos hemos quejado porque las ecuatorianas van y no hablan inglés. Ahora, porque ella habla inglés perfecto y no habla español, también nos quejamos. O sea, porque no me representa. Pero la queja no es así. Yo creo, si Nadia gana, yo voy a estar feliz. Igual yo.
El problema es que no, También yo no conecte tanto con Nadia, a diferencia que con Dafne, pero por el acento que tiene. Es lo único. Pero en Tailandia vas a conectar con ella, vas a ver. Ojalá, ojalá. Miguel Álvarez, gracias por tu aportación, mi querido Miguel. Quiero que gane Nadia como ecuatoriano en Estados Unidos. Me siento súper identificado. We love Ecuador, just Nadia. Bueno, ya, que gane definitivamente Nadia. DX dice, Azuay era la mejor en todo, pero tenían que limpiar el camino a la gringa porque en respuesta se la comía. Ya está con el no soportísimo. Pero bueno, hay que ir preparando el terreno para aceptar lo que viene, chicos. Ya los que no, sus candidatas no están en el top 3, vayan respirando profundo, o preparen sus muy buenos funes para a partir de mañana desahogar su ira. Sí, desde ahorita. Te cuento que ahí los más que como que se sienten más fuera son los de Lice Naranjo, los de Azuay, porque sí había también fanaticada mucho de ella. Sí. Pero te digo, si ya no está en el top 3, pues ya ve digiriéndolo, porque lo que puede pasar al contrario es que te vayas enojando más, que te vaya hirviendo la sangre, y pues cada post que pongas, pues va a ser tomado en burla, porque pues ya la chica no ganó. Y hasta el día de hoy no le han quitado la corona a alguna reina porque la comunidad no la apoye. Al final la chica se queda con la corona y va, como de que va. ¿Cómo ven al actual Miss Universo Venezuela? Cambiando de tema, Rodríguez. Ya iremos hablando de esos temas más adelante, cuando analicemos a las candidatas que han sido electas. MM85 TV dice, Cuquita, ¿qué opinas de la funa del Mr. Moda en México 2025? Que se veía venir, por acá dice Rican Scorpio, Dafne anda muy tiesa, solo sonríe, que se exprese más, pero pues ya fue hasta su final walk, ya lo que pasó. La corona ya la tiene la que más lo hizo y para mí es Nadia. Miguel Álvarez, gracias por tu aportación, Miguel, otra vez. Hablan mal de Nadia, pero 100% quieren ese sueño americano. Nunca están contentos, apoyemos a la que gane al final, así va a ser, chicos. Y al rato que de otros países, desgraciadamente de Latinoamérica, le ataquen a Nadia, los va a unir. Los va a unir ese ataque masivo, porque dices, a mi ecuatoriana, nadie me la va a andar ninguneando. Entonces, eso une. De conocer Qué lindo mi Guayaquil desde el aire. Qué bonito. Las votaciones, las calificaciones. Por favor. Alexander las Estamos tiene. a punto de ¿Saben conocer. Vamos a ver. Vamos, ahí vamos. Ya, qué Mientras rápido Alexander todo. se acerca, queremos recibir una vez más a nuestras 3 hermosas finalistas. En un momento nada más. Ahora ya vamos a ver acá. antes. Ya los tenemos ¿Ahora aquí. mencionan la Bueno, reina o no? déjame decirte. Yo creo. Yo creo que se debe de despedir Mara, ¿no? Antes Todavía. de los resultados tenemos algo especial. Y este es A ver el cómo sale último Mara, con qué momento, vestido la espectacular. última Divina. pasarela como Miss Universo Ecuador de nuestra mujer, esta mujer que hizo soñar a todos los ecuatorianos. Sí. Nuestra 4ª clasificación Bella. en 73 años. Claro que Muy querida reina Vamos a tuya, recibir mi querido un Eddie. muy fuerte aplauso, Siempre. por favor. Oye, y Mía a también, nuestra ¿ah? Miss Universo Mía también. Ecuador 2024. Pero más Mara de Topi. Edison. No, Mía más. Ay. Ahí está. Un recorrido. Si lloro, no me moleste. Tú llora, desahógate. Te voy a hacer fotos llorando y la voy a publicar en Facebook. El Edison llorando. Y borracho, porque ya Y te veo borracho. Esta Valentín. noche no solo es un adiós, es el inicio de algo que seguirá viviendo en cada persona que tocó mi camino. Lo hizo muy bien, Mara. Subí a este escenario con los ojos llenos de ilusión y el alma dispuesta a servir. No imaginaba cuánto iba a crecer, cuánto iba a entregar, ni cuánto iba a sanar. Este año me enfrenté a muchas Muy mal el cosas audio. que me recordaron que el cuerpo puede debilitarse, pero cuando el corazón tiene un porqué, encuentra 1000 maneras de seguir adelante. Con mentes valientes, transformé mi dolor en propósito y mi historia en esperanza. La para dirigieron otros. muy mal para A grabar cada este niña speech. que me escribió diciéndome que se sintió vista. A cada mujer que entendió que su enfermedad o inseguridad no la define. A cada ecuatoriano que me abrió su corazón. Ustedes fueron mi fuerza.
Ustedes fueron mi razón. Gracias a Dios por susurrarme fortaleza cuando ya no me quedaban fuerzas. Ella es toda energía y aquí está por ser muy mi raíz y mi plana. refugio. A Angelco, mi hermano, por recordarme con su amor silencioso quién soy de verdad. A CNB, a Thaís y Miguel Panus por confiar. A Alexander por guiarme en cada paso. A Marco y Glenda López por acompañarme con fe. Las reinas no brillan por su corona, brillan por su corazón. Y mi corazón, Ecuador, siempre será tuyo. Muy bien. ¡Bravo, reina! Muy bien. Fuerte los aplausos. En su última pasarela, nuestra inolvidable, Bonito vestido, ¿eh? la primera Muy Miss lindo. Universo Ecuador de CNB. Mara Topic, ella sin duda inició un cambio, abrió una puerta maravillosa para las futuras reinas que van a representar al Ecuador en Miss Universo. Está pintado con aerógrafo. Porque nada es sí. imposible gracias Qué a bonito. ti, Mara. Todo el Mara pectoral Topic está lindo. Verduga, por siempre Miss Universo Ecuador 2024. Fuerte los aplausos. Aplaude, Y así Andrés. te despedimos en Que tu sí, que sí, última que yo- pasarela. Aplaudimos. Su corona me encanta. Ojalá se la dejen a ella. Se las deben de Wow, regalar, un ni que año fueran tan caras. Tan especial para Mara, que también tuvo la oportunidad de representarnos no solamente en México, sino en cada uno de los rincones en los que pudiste llevar esa bandera como Miss Universo Ecuador. Gracias de verdad, Gracias, Mara. Muchas, Te queremos. muchas gracias, porque siempre vamos a estar recordándote como la primera Miss Universo Ecuador de CNB. CNB. Y que hiciste historia. Así que gracias, que sigas teniendo ese hermoso corazón y con estos aplausos te despedimos. Ahí la tenemos, la cuarta clasificación en 74 años. Mara Topic, fuerte los aplausos. Qué bien. Este es el amor, el cariño de tu gente, del Ecuador. Gracias, Mara. Y ahora sí, con este momento. Oye, Ella qué tenía gusto. para hacer, ella tenía Invitar a las para hablar finalistas, porque ahora directamente sí, ahí. Ahora sí, Eduardo, llegó la hora. Llegó la hora de conocer quién va a ser la nueva Miss Universo Ecuador 2025. Segunda Adelante, finalista. chicas. La ganadora va a estar representándonos en Tailandia. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen las barras? ¡Wow! ¡Qué energía la que estamos viviendo desde aquí, Alexander! Los resultados ya los tenemos en la mano. Muy linda, ya los Raquel tiene Sierra. Danilo. Así que estamos preparados. ¿Y sabes qué? Yo tengo el papel para corroborar que nos Ajá. entregaron los jueces, pero tú tienes tecnología. Yo tengo tecnología desde mi celular de última tecnología gracias a Infinix. Vamos a leerla. Ay, qué nervios, Danilo. Ven. Antes de que empieces, A ver, no hay que acabó la invitar a idea bien. personas muy especiales Ajá. aquí para que vengan porque van a estar coronando, por favor, la señora vicealcaldesa, La economista Tatiana Coronel. Vicealcaldesa de Guayaquil, nos acompaña en el escenario, por favor. Así es. También queremos recibir en nuestro escenario a nuestra Miss Universo 2024, Victoria Yair. Ella va a estar colocando la banda. La banda. Y nos vamos a llenar de mujeres hermosas porque ya hay 3, pero viene otra más. Nuestra reina Mara Topic, que va a estar Coronando. a nuestra sucesora con una maravillosa corona, una joya de Ricardo. Otra, qué bueno para que le dejen a Mara Para la quién el próxima. jurado, gracias. Gran trabajo. O sea, es Wow, y diferente gran la- trabajo también de cada uno de los miembros de nuestro jurado que les agradecemos haber estado acompañándonos en esta noche. Una Por lo gran pronto gala es que quedará otra. guardada ¿Será la misma en ese o será corazón, en la distinto memoria el de diseño? cada uno de los ecuatorianos, pero sobre todo de una de ustedes, que será quien cumplirá el sueño. Nunca no la solo presentaron de este ustedes, año. sino de Qué todo raro. el país. Tal vez el mismo diseño, Volver no lo con sé. una corona. Gracias. A de ver, verdad. ahí lo trae Gracias. Mara Y ya, aquí vamos la a ver. tenemos Aquí está a Mara Mara. con la nueva corona. Con la nueva Esta es corona. la corona que portará la nueva reina de los ecuatorianos. Pues debieron de haberla Una presentado. hermosa creación Claro. de Ricardo Patraca. También está nuestra Miss Universo Victoria, que va a estar colocando. Es distinta, ahora es dorada. banda. A ver, Y también Sí, nuestra también la otra es dorada. alcaldesa, Tatiana. pero el diseño es Muchas distinto, gracias con la por estar estrella aquí sí, acompañándonos en icónica, este momento al inolvidable. frente. Y ahora sí, todo tuyo, Eduardo. Todo tuyo. Tenemos los Segunda resultados. finalista. Responsabilidad ya, No, está en no, tus no. manos, vámonos. Bueno, entonces, arrancamos. Uf. ¿Estás listo? ¿Quién será?
Uf. Yo con mi celular Infinix estoy listo para leer. El momento más tenso después de un año de esperar este momento. Vas. Wow. Edison, no te desmayes. ¿Quieres que diga yo la segunda finalista? Sí, me parece. Vamos. Dale tú. La segunda finalista de este Miss Universo Ecuador 2025 es... Región Sierra. Creo. Región Sierra. Así es, se veía venir. Felicidades, Región Sierra, nuestra segunda finalista. Y recordemos, Danilo, que el siguiente será el nombre de nuestra Miss Universe. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Tenemos a nuestra primera finalista. El top 2 que sabíamos desde hace mucho tiempo. Lo sabíamos. Hermoso ese top 2, hermoso. Las barras, Sí. la gente lista para este momento. Y ¡Vamos! Vamos, Dafne. La Miss Universo Ecuador 2025 es... Nervio. la señorita. Vamos. La Miss Universo Ecuador 2025 es... Dafne. Señorita Comunidad USA, Bien. Nadia Mejía. Primera Bien. finalista. Era el Miss año de ella. Tungurahua. Felicitaciones. ¡Qué noche Muy increíble! merecido. Hoy brilló. Así con nuestra Hoy nueva brilló como soberana. nunca. Sí. Impone la banda, la Miss Dafne se va a ir a Miss Universe Mundo, van a ver. 2024 victoria. Muy bien. Muy bien. merecido. Sí. Hermosa, en pantalla tenemos la imagen ya de nuestra Miss Universo Ecuador 2025. Espectacular, la tenemos aquí con nosotros. Ella es Nadia Mejía. Felicidades, nos representará en Tailandia. Nadia Grace Mejía. Es muy parecida a la corona de nuestra Mara, Miss Universo Ecuador 2025. Muchísimas felicidades a Nadia y también reconocer a todas nuestras participantes representando la belleza de la mujer ecuatoriana en esta noche tan Bueno, importante. Gracias Andrés, al público, a todos los tenemos una oficiantes, buena en representante especial a también. Sí, yo estoy la ciudad encantado. más hermosa del planeta, Claro Guayaquil. que sí. Gracias Ecuador a la Perla del brillará Pacífico, este año. Ya está. Sí. Ahora no les Muchísimas gracias a extrañe todos. Buenas que noches. van a decir que todas Buenas las noches, representantes Ecuador. Hasta una latinoamericanas próxima oportunidad aquí en vivo. Nos despedimos. Esto ha sido Miss Universe Ecuador 2025. Ahora no les extrañe que empiecen a decir en redes, de mí se acordarán al ratito, no mañana. Van a empezar a decir que todas las representantes latinoamericanas, porque van a decir que todas, les encanta ser exageradas, van a empezar a decir que todas son nacidas en Estados Unidos. Todas, la cubana, la ecuatoriana, y van a ver cómo el drama de la fanaticada desubicada, van a empezar a decir que se tiene que nacer en Estados Unidos para representar a Latinoamérica. De mí se van a acordar. Ay, es una maravilla la fanaticada. Sirven de payasas, pero bueno, hay que leerlas para sentirnos muy contentos. Ve, todas gringas, ya ven, ya empezaron. Les marco la pauta, chicos. Les conozco perfectamente. Nadie la felicita porque saben que compró la, ya ven. Y es amiguísima de la flaca, de Lili. Íntima. Íntima. Hacen tanda juntas en puro dólar, carísimo. Yesenia Cruz, hay que apoyar a la nueva representante. Dafne, felicidades, lo hizo muy bien. Así es. Nadia es la mejor, totalmente. Ambas fueron muy buenas. Bella, Incluso bella, la de bella. Región Sierra también. Soporten, guaringos, merecida victoria. Dafne, Miss Universo Ecuador. Muy merecida la corona. ¿Qué acaso no miran? Corrieron a abrazarla, pero la gente cree lo que piensa. Ellas se quieren ahí, ellas se aman. Sí, pero totalmente, la gente lo que quiere pensar lo hace verdad. A mí me han dicho cosas de lo que yo debo de pensar. Me escriben
Inmediatamente las bloqueó por locas y absurdas. Por absurdas, por inventadas, por ridículas. Inventadas, groseras, ridículas, falta de respeto a sí mismas. ¿Qué cosa? Ade Sánchez, ya ganó Nadia. Ramos WTF, WTF dice, nadie el año anterior habló mal de Mara cuando ganó, ahora Mara entrega corona a Nadia. Y ahora que Mara hable mal de Nadia, y así ya se desquita. Así que sea. Chile Verde dice, felicidades Ecuador, fue motivo su mensaje pidiendo conecten con ella a su propio pueblo. Claro, lo hizo muy bien, lo sabe hacer. Y cuando dicen, quiere corona para ella, no para Ecuador, todas quieren corona para ellas, y pues dicen que es para su pueblo. ¿Cuántos de ustedes han tenido las coronas de sus reinas ganadoras? Nadie, el orgullo nos queda. Steven Reyes Pisco dice, sin duda Ecuador estará en el top 5 del Miss Universo. Ojalá esa empatía que le he visto desarrollar últimamente a Nadia, la mantenga, la fortalezca, y si con esa actitud tan empática va al Miss Universo, yo la veo llegando bien lejos. Ojalá. Sí. Tony Carmona, excelente top 3, ojalá las 3 representantes Ecuador en diferentes certámenes internacionales. Les voy a decir algo. Me di cuenta que bellezones que desesperadamente y obsesivamente se les notaba, que estaban con una actitud para agradar, pero que se sentía exagerada o prefabricada, se quedaron atoraditas. Vayan con ganas, pero naturales, frescas. Si van obsesionadas por agradar, se nota. Y vi que todas las que se les notaba, muchas se quedaron pegadas y otras pasaron al primer top y luego ya no. Entonces, no se sobreactúen. A algunas les llegué a decir, bájale a la intensidad y me odiaron. Pero sé que después se quedaron así como que estaban sobreactuadas. Y no, es un casting de naturalidad. Perla Linda Salinas dice, trío de, ay, ya nos atoró a todo mundo. Pues sí, porque seguramente le iba a la que quedó en el último lugar. Dylan Delgado dice, si Mara no pasó, menos esta niña. Ya empezó la guerra civil en Ecuador. Felicidades, Nadia, dice Vivian Kimis. Perla Linda Salinas dice, ya te sigue, Perla. Perla, te ganas bloqueo totalmente de este canal. No eres bienvenida, adiós. Luego por acá dice César Urbina, pero sigo siendo Team Daphne y Team Andrés. Ay, muy bien. Perla Linda Salinas, no le iba a Nadia Mejía y ustedes hablando inmediatamente. No, yo le iba a Nadia Mejía. Pero ¿por qué estamos hablando? Así, Perla. Nadie ha hablado mal de Nadia. Nadie ha hablado. Nadie, pero totalmente nadie ha estado hablando mal de esa chica. Qué raro la apreciación luego de la gente cuando comenta cosas que nada que ver. Bloqueada también, ya se fue. Por andar aquí, por andar sembrando cizaña. Pero nadie Jeff González. De nadie. Nadie en top 5 en Miss Universo. Saludos desde Santiago de Chile. Sí, le va a ir muy bien, le va a ir muy, muy bien. Luis dice, hermanos ecuatorianos, les va a pasar lo de Madison, confíen en su candidata, tiene una gran organización, un gran apoyo internacional, dejen su odio que hasta el top 5 pueden llegar fácilmente, y si se pule, Nadia puede hasta ganar. Corona. Javier, Nadia iconic máxima de inicio a fin, a mí me encanta. Ganó la mejor carta fuerte, bien por Ecuador. A mí me pasó lo de tener una favorita en la preliminar y cómo despunta otra en la final. Y merecidamente se corona esta noche. Por acá, aunque quieran participar ya están bloqueados. Dice acá Flor Fleire, dice, esa Nadia es fea, las señoras como Nadia no ganan el Miss Universo. Flor, no te amargues, Flor, te vas a marchitar, florecita. Luz América Marcodova dice, felicidades a Nadia Mejía, sí. Nadia increíble, merecida victoria. Va a haber en las redes ecuatorianas una cosa de argüende desde ahorita hasta el Miss Universo, ¿eh? Qué lujo de top 2, ambas lo merecían. Felicidades, Nadia, dice Vivian Kimis. Zacayas Merchan dice, estaremos en el top 5 en Miss Universo. Deseenlo, proyectenlo, pero recuerden, es un certamen con intereses económicos de por medio, entonces
puede ser que sí o que no. Y siento que va a haber mucho pleito de Cuba y Ecuador con el resto de los latinoamericanos, porque les van a estar atacando de estadounidenses que compraron Corona. Chicos, sabemos que no es así. Entonces, mejor que se nos escurra la mala vibra. Pero, Steven, Cookie, el pleito va a haber Cuba, Ecuador y la Miss Universo Latina, que no representa a nadie, supuestamente. Es verdad. A nadie. Les quiero comentar a ver si lo tengo. Bueno, ahorita lo vemos. Nos vamos a quedar platicando un ratito en lo que se acaban sus 12 bebidas Andrés y su botella de whisky Edison. Y yo ya, a mí todo lo que me queda de la botella es esto. Así es. Pero muy contenta, muy feliz y muy entusiasmada de compartir con todos ustedes. El Lashaco. Felicidades, Nadia, lo merecías por todo el esfuerzo. Se le notó y fue auténtica su rostro de triunfo. Me gustó mucho. Vivian Kimis, felicidades Nadia, Nadia máxima desde el inicio, merecida corona, dice Javier L. Muy merecido, dice Mr. César Val. Ernesto, Tungurahua era la ganadora. Bueno, yo creo que va a acabar yendo al Miss Mundo. Igual a Saúl fue superior en todo y lo saben, pero se quedó en el top 5. Vivian Kimis dice, felicidades Nadia. Sabemos que Nadia no ganará Miss Universo porque ya es señora, dice Alex. Eni Erazo, muy bien Nadia, muy bien. Este año va a haber en Miss Universo 2 hijas de famosos, Miss Cuba y Miss Ecuador, y además poderosas con recursos. Aunque les duela, se los digo, no somos iguales, ni espiritualmente ni con las cuentas bancarias, chicos. Entonces hay que aprovechar, hay que aguantar, hay que eso. Roberto Díaz, Cuquita, ¿a poco no reaccionaste al Miss Universo Chile? Parece Emilia Díez abrió con un música. No, si estoy siguiendo el certamen, a mí me encanta. La no cobertura es para castigar a todos los Masterchefs que se portaron como unos guarros en toda la reacción del Miss Universo. Me encanta Chile y estoy apoyando y estoy viendo y yo tienen grandes candidatas, una que ya es mi favorita, pero no cubro el certamen no es que odie al país, el país me encanta. Esto es nada más una amonestación a toda la gente que no sabe comportarse a nivel internacional y que deben de honrar a su país tan maravilloso y lo dejaron pisoteado y enfangado. Ese es el coraje que me dio a mí, que no respetaran a su país. Lo gritan, pero lo gritan para bajonearlo. ¡Ay, qué horror! Monacera, ¡bravo! Tenemos esperanza en Miss Universo y bastante. Luis Licia Gutiérrez dice, Nadia Mejía se lo merece, ella hasta ahora no baja del top 5, igual siento que temas de maquillaje debe de trabajar, pero trae una actitud que notamos esta noche. ¿La vieron triunfadora desde el principio igual que yo, verdad, chicos? Sí, demasiado. Sí. Incluso Dafne, que en la preliminar me encantó demasiado, a mí también. Hoy sí bajó un poco. Un poco bastante. ¿A qué se deberá? Sí. ¿Qué pasó entre la preliminar y el día de hoy? No sé si fue el maquillaje, fue el peinado. Pero era su energía, además. El viento me la despeinó, pero está así bien desmejoradita, así. Y ella no proyectaba, porque hay chicas que mal peinadas y mal vestidas resaltan y ganan. Y ella traía el peinado inadecuado, el vestido no el mejor, la actitud menos. Yo creí que quedaba en tercer lugar, ¿eh? Creí que quedaba en tercer lugar, sí creí. Nadia la mejor, dice Mr. César Val. Brian Aula dice, vamos a echarle hate a Nadia porque ella hizo lo mismo a Mara cuando no haga. Desahóguense como puedan, Brian. ¿Pero qué hate le echó Nadia a Mara cuando ganó Mara el año pasado? ¿Le echó hate? ¿Dijo cosas feas de ella? No creo, ¿no? Mira, Andrés, tú sabes cómo son las fanaticadas de las chicas. Son unos fanáticos que llevan todo al extremo. Entonces, sabías que estaba dividido la barra de Nadia, los fanáticos de Nadia, los fanáticos de Mara. Entonces empezaron los unos con los otros a atacarse. Y incluso, igual entre ellas no pasaba nada, porque ella lo aclaró, Nadia lo aclaró y lo dijo, que no pasaba nada con Mara Topic. Aquí la estamos viendo y ve qué hermosa. No sé si esto ya es grabado o está ocurriendo. No, es grabado. Está grabado. Sí, fue la entrevista que tuvo. Sí. Vean qué hermosa reina tienen. Lo que yo digo es que, como ecuatoriano lo digo, ¿no? Y Andrés, tú creo que me debes apoyar también en lo que voy a decir, que es un país que debe unirse ahorita.
Ganó Nadia, bien merecido el triunfo de ella hoy día, y deberíamos unirnos como ecuatorianos porque ella se lo merece. Sí. Voy a quitar la imagen porque es de un noticiero, perdón, y no me vayan a molestar. Y ella merece llegar lejos con nuestro apoyo. Solamente nosotros apoyándole, ella llegará lejos. Por supuesto que sí. Pero yo creo que a la gente se le va a pasar un poco esto de aquí, porque todavía sí, el fandom ecuatoriano está tan tóxico como el peruano, el venezolano, el nicaragüense. Yo creo que la gente sí le va a terminar apoyando a Nadia. Cuando empiecen a atacar a Nadia, los ecuatorianos van a decir, a mí no me la van a dar, y se van a unir en apoyo. Exacto. Además, aunque nadie no tenga el español perfecto y no termine yo, por ejemplo, de conectar con ella por eso, es una chica que me gusta verla. En los vídeos, tiene una energía bonita. Ese vídeo que salió con la madre haciendo bromas, tal, a mí me encantó. Es una chica que puedo llegar a conectar. Y el proyecto social está wow. Ahora, no va a depender de Thaís de que le consiga vestidos buenos. El papá los puede comprar. Ella va a hacer un buen papel allá. Sí. Entonces, chicos, llevan una reina poderosa que ustedes no financian. Entonces, aprovechen que el papá tiene con qué y cómo. Y que hable inglés perfecto. Hay que apoyarla. Hay que ser políticamente correctos también. La pasión no nos causa puras cosas buenas, solo úlceras. Entonces, tranquilícense, chicos. Hay que apoyar y apoyar a la chica que hoy lleva la banda de Ecuador en el Miss Universo. O sea, que Nadia está casada, no tiene hijos, ¿verdad? No tiene hijos, solamente casada, sí. 28 años, ¿cuántos años tiene Nadia? 28, 20... Menos sí, de 30. Creo que 28 o 20, sí, creo que 28 tiene, si no me equivoco. Vale. Pues parece soltera y virginal. Ajá. Con esa figura. Entonces, bueno. Por acá dice el Achaco, mi regalo adelantado, gracias Nadia. Por acá dice César Urbina, qué más inventada que Andrea Bazar. A ver. Ya ven, para nada. Vivian Kimi dice, felicidades Nadia. Jesús Salinas, oye Cookies, ¿cuánto te tomas tus copas bloqueadas? Cuando te tomas tus copas bloqueadas. No, es la primera vez que tomando mis copas bloqueo gente. He bloqueado a mucha gente, a muchísima. Oye, pero si ya la Cookie sobria es media asalvajada, ya con una botella de vino ya se vuelve loca de todo. Bueno, voy a mandar a mis emisarios a aplacar gente. Me encanta esta versión de Cookies. Así pero es muy... Ay, ¿a poco? ¿Ya me ven como la teporocha? Una botellita escucha, muy a gusto, muy contenta. Al Edison sí que lo veo más contentoso de lo normal, porque el Edison es muy tranquilito, muy educado y tal. Hoy lo veo más asalvajado, un poquito. Bueno, Cuquita hasta con vino de consagrar es muy feliz. Ah, sí. Sí. Estoy feliz también, por nada. Sí. Estamos muy contentos. Sí, yo también. Dice acá Patricio Basurto, Perla es la misma que le escribió y fueron 2 veces, entonces 2 veces bloqueada. Ah, pues 2 veces bloqueada. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú la bloqueaste y el comentario anterior ya había salido. Yo creo que ya la habías bloqueado cuando leíste el anterior. Porque es la misma. Pero luego puso otro y ya estaba bloqueada. Ya salió que estaba bloqueada. Ah, bueno. Entonces había escrito muchas veces, porque luego ponen el copy-paste y lo dejan, hasta leo varias veces los mismos y digo, ay, ¿por qué tanto? Porque le ponen copy-paste. Yo no soy de Ecuador, dice Jonathan Rodríguez. No conocía a ninguna de las candidatas. Mi opinión se basa solo en esta noche. La chica que ganó fue la mejor en todo el evento. El día de hoy vino por la corona. Sí. Recogió corona. Luis, hermanos ecuatorianos, les van a pasar lo de Madison. Confíen en su candidata, tienen una gran organización. Mira, este ya lo había leído. Un gran apoyo internacional, dejen su odio, que hasta el top 5 pueden llegar a tener fácilmente. Chile Verde, con todo respeto, pero Andrés habla como conquistador español y es de Ecuador, apoyen a su reina. Dice Chile Verde. ¿Tiene 25 años viviendo en España? Sí. Los acentos se nos pegan. Se nos pegan. Elmo sabe dónde vive, dice Cuca, está el Miss Teen. Estarán pasando el Miss Teen de algún lado, digo yo. Sí, no, y hay muchos simultáneos y nos van a tocar algunos que van a estar repitiéndose. Por ejemplo, me decían, oye, ¿vas a transmitir la preliminar de Miss Puerto Rico que va a ser el mismo día que Miss Universe República Dominicana? A ver,
Mejor me quedo con el Miss Universe República Dominicana y transmito la final de Miss Puerto Rico. 2 finales en vez de una preliminar y una final, ¿no? 2 finales, chicos. Catherine, Nadia, la única máxima. Jonathan Mendoza, ahí está el vestido rojo, Edison, comente. Sí, el vestido rojo rubí era la ganadora. Según Arcángel, no sé si lo han escuchado. DX. Ay, por favor, no comparen a la máxima de Madison con nadie. Debe de ser Nadia. Por favor, no les parecía tan máxima Madison, chicos. No les parecía. Tienen que recordar que al principio la querían crucificar en leña verde, ahí en San Juan de Puerto Rico, junto al mar, ahí para tirarla. Marcelo Ibarreche, el 1-2 serán Cuba y Ecuador. Ay, me encantaría para callar bocas. Mara dice, Nadia. Luz América Macórdova dice, siempre dije Nadia será ganadora al top 3 y ganadora puede ser en el Miss Universo 2025. Yes. No soy ecuatoriano, pero desde el Miss USA, solo verla en el Miss Ecuador hasta lloré, dice John Zamora. Es que la perseverancia de las chicas. Yo por eso estoy a favor del reciclaje. Paola Castillo, hermosa Nadia. Felicidades, Nadia. Comenta Viviana Quimis. Laura Janet Salame Ortiz nos dice, Nadia, felicidades, se lo merece, bendiciones en su participación y a ustedes gracias por sus reflexiones. Chicos, la verdad nadie se lleva nada más que el orgullo de ver y apoyar a las chicas que mejor se desarrollan en el escenario y más cuando estamos viendo a una poderosa chica con mucha vocación de reina que traía muchas cosas a favor y otras tantas en contra para llevarse la corona, pero en esta noche de final salió dándolo todo y aquí están las pruebas, no estamos mintiendo, ¿no es así, chicos? Así es verdad. Ganó la payasada actuada. Es que cuando traes fijo que quieres que una gane, no encontrarás cualidad que te haga sentir menos mal, porque ahorita no es que no ganó Dafne, es que no soporto que ganó nadie. Entonces ahí viene el coraje y la rabia. Ahí se nota la inmadurez de cada persona. Tony Carmona, excelente bohemia con ustedes tres, muchas gracias, excelente certamen. Así como tengo mis videos de argüenderismo, vamos a sacarlos de alcoholismo. Entonces también vamos a estar sacando para platicar con todos ustedes. Tienes que poner el título Noche de Copas. Noche loca. Noche de copas. Una noche de copas, una noche loca. Ay. Oye, pero escucha, menos mal que no hemos estado bebiendo alcohol con un Miss Filipinas o un Miss Tailandia que duran 6 horas y media. Porque ya podríamos... Si andamos con copas, acabamos el en vivo a las 3 horas, aunque no sepamos quién ganó. Pero yo me anoto el Miss Tailandia cuando sea. Venga, yo también. Sí. Ah, no, ese lo tenemos que transmitir aunque me bloqueen el canal. Ese lo tenemos, ese va a ser más emocionante que el Miss Universo. Sí. Pero escucha, pero bebiendo para ver cómo terminamos. Y eso es de mañanita, ¿eh? Bueno, sí, hacemos una previa a ver si lo terminamos. Sí. Primero la biografía de Vina. ¿Y qué posibilidades tiene? Y empezamos a tomar. Ya para cuando empiece yo ya vengo bajándole a la computadora la tapa. Ya se acabó. Ya se acabó. Cuca, está el mistín. Qué bueno, disfrútenlo mucho, chicos. Dice, él no sabe dónde vives. Total, está casada, no ganará. Es que cuando quieres ver el lado negro, lo ves. ¿Y quién quita que este año decidan que gane la casada? El año pasado decían, en el Miss Mundo, se me quedó tan grabado, coronaron a una europea rubia, este año es una negra asiática. O sea, se iban. ¿Y ve? Coronan a otra chica, nada que ver, chicos, de República Checa. A Opal, cuando era Polonia, cuando el fue año anterior, sí, Checa, y ahora no, porque pues tenía meses de haber regresado de México, del Miss Universe, y que se las coronan. Van 2, chicos. Van 2 equivocaciones muy fuertes de los fanáticos. No, una rubia después de otra rubia no va a pasar. ¡Sas! República Checa. Una que viene de Miss Universo tan reciente no va a ganar. ¡Sas! Se las coronan. ¿Dónde está nuestro don adivinatorio? Yo les hago una pregunta. Sigue, Edison, por favor. Ok. A los dos, ¿no? A Dafne le gustaría verla en Miss Supra o en Miss Mundo. Cookies. Miss Mundo. ¿Tú, Andrés? Eso justo iba a decirlo, en Miss Mundo también. Porque antes estaba leyendo los comentarios, es que Dafne no tiene ninguna
posibilidad en el Miss Mundo porque la Morley exige un concurso independiente para ella. Pero no es tan así, porque justo me vino a la mente lo que estaba diciendo Cookie. Todas estas teorías se van a la basura, porque Opal, ¿cómo fue? Designada a dedo, recién llegada al Miss Universo. O sea que a Daphne la pueden mandar tranquilamente al Miss Mundo y tener oportunidad a lo mejor. Si es que estas teorías... La gente se equivoca, la gente da por hecho cosas desde una receta que no se sigue al pie de la letra. A mí me encantó la cachetada que les dio a Nahuatl y Miss Universo cuando decían, ahora sí vas a ver Miss Universo, lo que es un gran show porque papá Nahuatl, ahí todas se ponen de hijastras, porque papá Nahuatl y mamá fulana, y ahí se ponen todas como locas, van a hacer esto y aquello y aquello y aquello. Y resulta que les dan calladones de boca porque les coronaron a Opal, que venía de ser top 5 de Miss Universe 3 meses antes, 4 meses. Y coronadísima, viajando. La señora Morley feliz con ella. Todas estas teorías vienen porque uno se hace ideas en la cabeza porque no está escrito en ningún lugar. Es todo porque uno se hace las ideas en la cabeza y ya las tiene como ley marcada. O sea, ya es lo que yo me imagino es lo que es. ¿Dónde está marcado el que no pueda participar una Miss Universo, una ex Miss Universo candidata en el Miss Mundo? ¿Dónde está escrito? ¿En ningún lugar o lo está escrito? Y me lo estoy inventando que no está escrito. No, pero la gente, alguien se los dice y se lo creen. Y acaban destruidas por sí mismas. También es verdad una cosa, que Osmel siempre, todos estos 40 años que lleva, siempre ha dicho que le han exigido un concurso independiente. Eso sí es verdad. A lo mejor solamente fue a Osmel y a Venezuela como país fuerte en los concursos que le exigían eso. Pero con Opal se rompió la racha de los concursos independientes. Pero la gente ahí se calla y no dice nada y finge demencia y entonces traen sus teorías equivocadas a otros certámenes. Pura equivocación, de veras que es que es el argüenderismo. Por eso ahora son mis notas de la belleza y argüendes, porque todo esto es argüende absoluto y luego los confronto con la verdad y la realidad de las cosas y ya no saben ni qué decir y empiezan a bufar. Muy mal. Como les digo yo, está bien. No estás contenta porque Daphne no ganó, no estás contenta por esto, por el otro, por el otro. ¿Cómo está tu refrigerador? ¿Ya limpiaste tu casa? ¿Ya tienes resuelta la política de tu país? ¿Vas a ir a hacer? Se ocupan de lo que menos importa para evadir su triste realidad. Qué triste, la verdad. Yo le digo que a la gente la admiro, pero a la vez me causa mucha tristeza. Por eso soy universal y eterna, porque para aguantar todo esto se necesita ser eterna. Óscar Ornelas. Cookies, me parece mucho tiempo para la final de Miss Universo México. ¿Creen que sea pesado para las chicas estar subiendo mucho contenido para mantenerse en el top? Sí, es muy pesado, es muy, muy fuerte el contenido. Mi querido Oscar, pero pues ahí no tenemos decisión ni tú ni yo. Solamente opinamos, vemos, vamos a estar ahí, me va a tocar ver muchas cosas en Guadalajara, vamos a estar viendo a las chicas. Yo veo que todas están muy contentas con su participación en el certamen. Ellas mismas saben quiénes son las favoritas y quién no, pero van a ir a dar todo por el todo en este certamen. Así es de que la visión que tenemos de pronto como fanáticos no tiene nada que ver con lo que las chicas viven, lo que la organización tenga pensada, y ahí viene la impotencia de la gente. Hoy me estaba enterando que además de que vamos a tener el show grabado, la producción grabada, que mucha gente la tiene loca, de la preliminar del Miss Universe México, y ese mismo día vamos a tener el desfile en vivo del traje típico. Así es de que me va a tocar estar ahí, subirles contenido. No vamos a analizarlo aquí de lo que suban a internet, pero sí vamos a tener la oportunidad de que al día siguiente les voy a traer tomas inéditas de Cuquita infiltrada en las entrañas del Miss Universe México, chicos. Así vamos a estar. A Venezuela siempre le exigen un certamen particular para el Miss World y como quiera se las dejan pegadas, chicos. César Urbina dice, unas cuantas que perdieron el Miss Universo han ganado el Miss World. Así es. Y nuestra Andrea Mesa, virreina del Miss World y ganadora del Miss Universo. ¿Sí? Constantes no hay. John Alejandro Medina Baunza dice, Cookies, Edison y Andrés a dormir, ya es muy tarde. Ya nos vamos. ¿Cómo andan con sus bebidas, chicos? A mí, yo estoy a punto del conteo final. Yo ya me acabé.
¿Se acabó la botella? No, le La dicen mía que todavía no. Todavía Sí. tengo. Y el vaso sí, ya no. yo tengo dos. Ah, el puro vasito. Ah, pues bueno, ya, 10 minutitos y nos vamos, que acabamos de rebasar las 3 horas de transmisión, para que la gente se anime a verlo, pues que no dure más de 3:15 minutos. Entonces, Oye, Cookie, una pregunta con lo de Miss México o Miss Universo México. ¿Es en septiembre esto que han pregrabado ahora lo van a poner en salas de el cine 11, o así? en una cierto, sala de la Cineteca de Guadalajara. o sea, que el que paga la entrada va a verlo. Yo que estoy aquí en donde yo vivo, yo no lo puedo ver, la preliminar. No la veré nunca. Me voy a enterar porque es que están poniendo como un plus que solamente quienes compren el boleto lo van a poder ver ahí con ellas. Pero yo entiendo que lo van a transmitir. Los van a transmitir a lo mejor. O sea, el que tú compres tu boleto es, a Coquita y a Marco Antonio nos regalaron las entradas, vamos a estar ahí con las chicas y yo más que sí lo voy a observar, pero lo que quiero es estar con ellas y preguntarles y ver y a la salida y a la entrada y acá y allá, pues es lo interesante, si no, ¿para qué vamos? Sí, pero Y yo luego como espectador lo veré en algún momento. entiendo que lo va a transmitir Miss Universe, el canal de Miss Universe, entonces ahí lo vamos a estar viendo y luego, no sé, supongo que en la mañana o al mediodía será el traje típico de Miss Universe México, que Y va a eso ser en vivo. Y eso va a ser en vivo. Ah, ok, pensé que lo Y iban yo a espero grabar. que lo transmitan, pero si no, voy a hacer muchas tomas de cada una de ellas y si me lo permite George Figueroa, me encantaría estar en los retoques finales grabando para después del evento poderles mostrar opiniones de ellas y que hay el vestido y que no ajusta y que acá y que ay, se rompió. Esos detalles son los que a mí me gusta llevarles a todos ustedes. Me encanta que vean más allá de lo que todo el mundo vemos de manera perfecta. Como le dije a George, no vamos a balconear ni a ventilar cosas que no se deben de saber ni ver. Yo lo protejo en mis producciones, pero todo lo que sea enriquecedor para el certamen lo vamos a mostrar. Detallitos, caídas, ajustes, cansancios, ustedes no saben. A muchas cuando les montan los vestidos y que son pesados, me ha tocado ver cómo se les encajan y hasta les perforan la piel. Me ha tocado ver en algunos, o sea, es dificilísimo y salen al escenario divinas y preciosas y traen ahí encajada un fierro de las alas o de la pirámide que traen ahí pues, o algo. Es muy difícil, pero eso es lo que a mí me gusta cubrir, para que la gente valore, vea y aprecie pues el gran trabajo que se hace tanto de producción como de las chicas. Me gusta tu corona, me la puedes regalar. No, tenemos réplicas que te podemos vender, chicas. En la vida no todo es gratis. Lo que vale la pena tiene un costo. Ya saben, ahí están apareciendo nuestros contactos, chicos. Hay gente que me ha hablado. Me gusta tu corona, quiero hablar a ver si me la puedes regalar, me han escrito. Les digo, ay, la intercambiamos por una joya de tu familia. ¿Qué me ibas a decir, Andrés? Esa corona que sorteaste en el Meet and Greet que se la llevó este chico, ¿qué es de esa corona? Fueron dos coronas. Ah, fueron dos, ¿no? Fueron dos coronas, sí. ¿Y dónde están esas coronas? ¿La tiene el chico este que se la ganó? Sí, se las llevaron, las tienen en su casa. Hay uno que es asistente de vuelo, sobrecargo, y dice que no se la quita ni para trabajar. De American Airlines. Ah, es verdad que se la llevó él y luego se la llevó un chico creador de contenido mexicano. Sí, es verdad. Sí. Y ahora quería hacer en el Miss Universe México, quería hacer un meet and greet, pero no va a haber tiempo de organizar. Estaremos 4 días solamente en los eventos. No podemos dedicarle uno al meet and greet porque, pues entonces vamos a perdernos contenido que es muy valioso. Claro. Entonces no va a haber meet and greet en Guadalajara, pero ya habrá oportunidad. Y además dejamos tan buen sabor con la realización del anterior que no quiero hacer algo improvisado y mal hecho que desvirtúe la buena imagen que ya dejamos. Cuando se deja buena imagen hay que conservarla. Sí. Lalo Banda dice, una noche de jotas, una noche loca. ¿En qué otros brazos olvidé tu boca? Ay, Miralito Conchito Alonso, qué bárbaro. Por acá dice, ay, Haidar, cookies, no me perderé el Miss Thailand contigo tomando unos embellecedores. Sí, saludos y felicidades por toda la cobertura de los concursos nacionales e internacionales. Sí, chicos, cada final nacional que tengamos va a ser con botella de vino en mano. Así va a ser. Coronas de la belleza, coronas de la embriaguez. Lo vamos a estar haciendo. Yo con whisky o con Jack Daniels.
Lo que se les ofrezca. Porque Igual. el vino me da dolor de cabeza. Igual. A ti también, Edison, ¿no? Sí. Sí. A mí Bueno, le depende, pasaba con una amiga que con una cualquier copita. tipo de alcohol le daba dolor de piernas, porque las abría muy fácil. Así le pasaba a la mujer. Chicos, pues ya nos vamos. Estamos cumpliendo las 3 horas 15 minutos. Fue un placer, literalmente y con mucho gusto, haber compartido el Miss Universe Ecuador con todos ustedes. Mañana tenemos el recalentado. Ahí comenten si pueden, quieren estar ahí, me les mando la liga y vamos a platicar de todo lo que esté pasando, porque mañana va a haber, desde ahorita seguro hay muchos posts agradeciendo, contentos, maldiciendo y enojados respecto a esta elección. Así Y que mañana que no van a ver tampoco el Miss Universo este año, porque ganó son los nadie. primeros que lo van a sintonizar. Todos. Son los primeros que van a estar pendientes. Ahí van a estar. Y va a haber mucha argüende. No, cada Miss Universo va a rebasar cada edición porque la gente pues, se va impregnando más. Estas redes sociales, aunque están llenas de toxicidad, están llenas de morbo. Y eso te lleva a que veas los certámenes. El Miss Universe Latina nadie lo iba a ver. Nadie. Y tiene unos ratings muy altos. Y aunque no les gustó nada del certamen, no se lo perdían. Porque aunque no me guste, es el mundo de la belleza y me encanta verlo. Y para tener críticas que hacer, lo tengo que ver. No, fue una maravilla. Me encanta cómo nos contradecimos, porque una cosa es lo que siento y otra la que hago. Pues yo no vi el Miss Universo Latina, Cookie. Vi unas cosas sueltas por ahí en el Yo solo la final. Yo solo la final. No me llama atención para nada. Yo vi Somos cuando la chica se coherentes. cayó. Nada más. Somos coherentes, pero la mayoría de la gente no lo es. La mayoría de la gente no lo es. Chicos, pues muchas gracias, muchísimas gracias, Edison Andrés, colombiano en Málaga, ecuatoriano en Málaga y ecuatoriano. Guayaquileño, madera de guerrero, ¿cómo que colombiano? Tira la copa. Borracha, desubicada, cansada, ¿Qué pasó, agotada. Cookie? ¿Qué pasó? Pues nada, que me acordé de mis amigos colombianos. Muchos besos. ¿Cuántos números tengo, Cookies? 6, porque le hiciste así. Multipliqué inmediatamente. Un placer haber estado con ustedes. Muy feliz y contento. Muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Nos vemos bien pronto. Ahí me avisas cómo andan tus vuelos, mi querido Andrés, para saber cuándo nos puedes acompañar. Y con Edison también. ¿Cómo está tu carro? Ahí va, el automóvil. La próxima semana me lo entregan. Ah, carro nuevo. Han hecho un gran sacrificio económico, pero ahí van. Me encanta. Felicidades. Así es. Cuídense mucho, chicos. Y ya saben que, como siempre, les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla muy bien, chicos. Chao. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.